Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 23. Capítulo 201. El lanzallamas. Edward Calvin se arrodilló sobre un arbusto quemado, vestido con una capa de campaña ya manchada de ceniza y barro, con el aspecto de un cazador de recompensas de noble cuna. ¿Está seguro de que este lugar puede proporcionar pistas valiosas? Tiró de su guante y habló con el perro gris que estaba a su lado. Era una raza entrenada específicamente para localizar cadáveres en descomposición, con la nariz temblando ligeramente, las orejas erguidas de vez en cuando y caminando inquieto sobre la tierra quemada. ¿Nada? ¿Otro viaje en vano? El perro gimió 2 veces, indicando que había algo allí. ¡Ja! Eduardo suspiró, echando su capa hacia atrás, ignorando por completo las manchas de sangre y el polvo en su ropa. Sin cuidado, apartó la tierra quemada e incrustada, luego abrió con fuerza un montón de enredaderas quemadas, desenterrando finalmente un trozo de escombros cubierto de fragmentos de huesos negros. El objeto era casi irreconocible, como una figura de cera aplastada en un horno, que exudaba un olor casi sin vida. Su expresión decayó de inmediato. «Señor, ¿qué pecado he cometido?». Eduardo se quejó, tomando un paño blanco limpio de sus brazos para limpiarse el barro de los dedos, pero sus movimientos aún conservaban una noble elegancia y moderación. El perro lo miró, ladró bajo y le lamió la manga, como consolándolo por otro viaje en vano. Sí, sé que estás más frustrado que yo». Acarició la cabeza del perro y luego miró el cielo blanco grisáceo en la distancia. Tan pronto como comenzó a cuestionar la vida, su perro, la iglesia e incluso por qué el mundo estaba organizado tan cruelmente para que él cavara tumbas, una sombra oscura barrió el cielo gris blanquecino. Sus alas eran extremadamente largas, se desplegaban como cuchillas, cortando el fuerte viento y luego se lanzaban hacia Eduardo. Eduardo no levantó la mirada, solo entrecerró los ojos y apretó la boca. «Tisk, el que le dejé a Lois». Mantuvo una postura medio arrodillada y extendió su brazo izquierdo. El pájaro de plumas grises batió sus alas hábilmente y aterrizó en su hombro, su pico afilado picoteó delicadamente un anillo de plata. Sacó el sobre y desdobló la carta ligeramente arrugada. El papel no era de excelente calidad, incluso mostraba signos de haber sido humedecido. Contenido general de la carta: encontré un cadáver especial, posiblemente relacionado con el núcleo espiritual del nido madre. Si tienes tiempo, puedes venir al territorio de la marea roja a verlo. En el primer segundo, frunció el ceño. Al segundo siguiente, respiró profundamente. En el tercer segundo, miró el oscuro cielo del norte, como si estuviera considerando seriamente si el destino mismo le estaba jugando una mala pasada. Entonces miró el montón de barro pútrido que acababa de desenterrar a sus pies, barro que ni siquiera la gracia divina se atrevía a tocar, y su boca se torció ligeramente. Pasé más de medio mes desenterrando personalmente 36 tumbas, y él simplemente recogió, casualmente, un cadáver especial. Eduardo gruñó con una voz que parecía haber abandonado su alma, luego se sentó con un ruido sordo, tirando al perro doméstico comido por gusanos hacia sus brazos. «Vamos, pequeño gris. Territorio de la marea roja, al menos allí hace más calor». El perro se lamió la barbilla como si respondiera, mientras que el mensajero de plumas grises en su hombro comenzó a alisar meticulosamente sus propias plumas, ignorando por completo el colapso interior del hombre. Eduardo se levantó, sacudiéndose el polvo de la ropa. «Espero que esta vez haya un resultado concreto. Este mal presentimiento en mi corazón se hace cada vez más fuerte». El viento del norte aullaba, y la tierra estéril al norte de Ciudad Marea Roja parecía como si hubiera sido raspada por una capa de hielo, el suelo expuesto estaba congelado hace mucho tiempo. Este era el camino de prueba desolado, utilizado para pruebas de armas, donde anteriormente se probó la bomba mágica. El caballero levantó silenciosamente 2 pesadas cajas de hierro hasta el centro del terreno baldío, levantando una fina capa de polvo al aterrizar. «Señor, ambas armas que diseñó están completas. Por favor, inspecciónelas». Mickey parpadeó, pero su rostro reflejaba una evidente emoción y orgullo. Lois estaba detrás de él, asintiendo en silencio. Mickey abrió hábilmente la primera caja con ambas manos y de inmediato emanó de ella un brillo frío y metálico. Era un lanzallamas negro y rojo, como una bestia dormida. La unidad principal parecía una mochila de metal pesado, cubierta de grabados y soldaduras a prueba de explosiones, conectada a un tubo grueso que se extendía hasta la boquilla en la parte delantera. La parte frontal de la boquilla se parecía a la boca abierta de una bestia, con un cristal de ignición azul ligeramente brillante incrustado en su pared interior, lo que sugería sutilmente una premonición de muerte. Mickey se arrodilló con cuidado sobre una rodilla y tiró del cañón, como si estuviera ajustando las alas de un niño que él mismo había criado. Golpeó suavemente el recipiente metálico con el dedo. Este es el modelo principal de lanzallamas, de unos 15 kilos y con diseño de mochila. Utiliza un sistema neumático para impulsar el aceite Firescal, y la parte delantera tiene un dispositivo de encendido automático. Al apretar el gatillo se enciende. Mickey dio medio paso atrás e hizo un gesto hacia alguien que no estaba muy lejos. «En cuanto a la parte del aceite Firescal, deja que el formulador lo explique personalmente». Silco se acercó al lanzallamas con una sonrisa triunfante en sus labios, golpeando suavemente el recipiente de metal. «Este es mi aceite Firescal de 4ª generación», dijo con voz tranquila, pero clara y firme. «Es espeso, extremadamente adhesivo y se adhiere a armaduras, cuero e incluso nieve, ardiendo continuamente. En pruebas reales, el dispositivo puede penetrar 3 capas de armadura de cuero e incendiar una pila entera de tierra húmeda. El alcance se controla entre 3 y 4 metros, equilibrando el área de impacto y la precisión. Una sola explosión puede durar hasta 12 segundos.
Por supuesto, si sigues presionando el pulverizador, en menos de 15 minutos, un pequeño escuadrón de juramentados de nieve podría prácticamente convertirse en especímenes carbonizados. Luis no entendió nada de la explicación y ordenó directamente: comienza el experimento. El viento helado aullaba sobre la tierra devastada, levantando la nieve y el polvo esparcidos por el suelo. El objetivo de hoy seguía siendo un jabalí de hielo de la jungla, ya que esta bestia mágica y resistente al fuego era la más adecuada para tales experimentos. Ahora estaba atado con cuerdas a la estaca de prueba, rugiendo y gruñendo sin cesar. El aliento caliente de sus fosas nasales se condensaba en una niebla blanca en el viento frío. Sus 4 cascos golpeaban frenéticamente el suelo, sus ojos llenos de ferocidad sangrienta y renuencia. Luis llamó a alguien. Un robusto aprendiz de caballero avanzaba lentamente, con el rostro tenso, pero sin ningún signo de retroceder. Bajo la guía personal de Mike, instaló la unidad principal de lanzallamas, verificando la válvula de presión, el seguro del gatillo y el cristal de encendido. Cada paso fue meticuloso y ejecutado con maestría. Apunta al centro de la estaca, no a la cabeza, le recordó Mike en voz baja. El aprendiz de caballero se mantuvo firme, con los pies separados, estabilizando la parte inferior de su cuerpo. Contuvo la respiración y su boquilla apuntó al pecho del jabalí. Todos los espectadores se retiraron, moviéndose más allá de la línea de seguridad designada. El aire pareció solidificarse, dejando solo el viento frío y el sonido del metal frotándose. Empieza, ordenó Mike. El gatillo se apretó de repente. Auge. Una explosión ensordecedora sacudió el desierto, y una serpiente llameante y furiosa surgió repentinamente de la boquilla, de color escarlata mezclado con naranja intenso, como si el infierno hubiera abierto su boca, escupiendo una lengua de fuego rugiente. La lengua de fuego se arrastró rápidamente por el suelo, avanzando cerca de la tierra, quemando instantáneamente las malas hierbas, distorsionando el aire, y el olor acre y quemado cortó las fosas nasales como un cuchillo. En el instante en que las llamas envolvieron al jabalí de la jungla de hielo, fue como si un tigre feroz hubiera atrapado a su presa. La pasta de escamas de fuego en llamas se adhirió firmemente al pelaje del jabalí, y el fuego se propagó rápidamente a través de la grasa, emitiendo incluso una serie de explosiones de aceite debido al intenso calor. Oink, oink. El jabalí atado emitió un rugido trágico, agitándose frenéticamente, arrastrando las cuerdas y corriendo de un lado a otro. Sus gruesas ramas, parecidas a troncos de árboles, aunque atadas, aún arrojaban chispas. En medio del humo denso y extendido, su pelaje negro se carbonizó rápidamente, su grasa explotó y el aire comenzó a llenarse de un hedor similar al de cadáveres carbonizados. Entre los espectadores, algunos jadearon y retrocedieron, algunos no pudieron evitar cubrirse la boca y la nariz, mientras otros miraban fijamente la carnicería en llamas. Silco bajó la cabeza y presionó el cronómetro, observando los detalles de la adherencia de la llama, la combustión y la reacción del objetivo mientras medía el tiempo. 10 segundos, 11, 12. El fuego finalmente comenzó a apagarse y el jabalí emitió un último gruñido bajo, cayendo con un ruido sordo, su cadáver en llamas aún ardía, como una reliquia del infierno. La adherencia cumplió con las expectativas, dijo Silco, limpiándose el humo de la nariz y asintiendo. 12 segundos de pulverización fueron ideales, la potencia del chorro no disminuyó. El cristal de ignición se encendió correctamente a la primera, sin demora, el rendimiento fue excelente. Caminó hacia adelante y señaló la correa de hombro del aprendiz de caballero. Sin embargo, la estructura de transporte aún podría optimizarse. El retroceso es demasiado fuerte al disparar y las correas de los hombros están demasiado apretadas, lo que afecta la estabilidad de la mira. Se dirigió a Mike. Puedes agregar un cinturón abdominal para distribuir el impacto y usar cuero suave y acolchado para reducir la presión. Tomado nota, asintió Mike. Lois, sin embargo, dio un paso adelante, con la mirada fija en los restos aún humeantes, y luego miró al joven caballero que permanecía de pie, extendiendo su mano para darle una palmadita en el hombro. Buen trabajo. En su mente ya estaba analizando rápidamente la practicidad de esta terrible arma en el campo de batalla. Si ese fuera el poder, una operación rotatoria de un equipo de 3 personas sería suficiente para suprimir completamente un punto de avance enemigo. Además, incluso un aprendiz de caballero podría controlar el lanzallamas con estabilidad, por no hablar de caballeros de rango superior. Las llamas finalmente se apagaron, dejando solo una pila de carbón negro en el centro del páramo, con débiles rastros de lo que alguna vez había sido parte del esqueleto del jabalí perceptibles en las cenizas. El viento disipó el olor acre y todos se acercaron lentamente, todavía saboreando la impactante escena que acababan de presenciar. Silco se inclinó para examinar los restos, agachándose para comprobar el espesor de la capa carbonizada y los restos de grasa, murmurando para sí mismo: es simplemente arte. Lois miró en silencio el cadáver carbonizado del jabalí, pero en su mente ya estaba imaginando otra escena de batalla. Lanzallamas, junto con armaduras resistentes al calor hechas a medida y diseñadas para los caballeros, fue un golpe fatal para la casa devorada por gusanos. ¿Saben pelear? No importa, lo importante es quemarlos vivos. Aquellos tipos de la casa come gusanos básicamente no tenían métodos de ataque de largo alcance, todos eran mordiscos de corto alcance. Tan pronto como comenzara la potencia de fuego, cualquier familia devorada por gusanos que avanzara sería como polillas atraídas por una llama, incapaces de durar ni siquiera 5 segundos. No pudo reprimir una risa baja y un escalofrío frío de excitación táctica brilló en sus ojos. Se trataba de una cuestión de supresión frontal, de fuerza abrumadora, de un arma pura preparada para la línea de defensa humana. Lois dio un paso adelante y levantó la mano para darle una palmadita a Mike en el hombro. Buen trabajo. Mike se enderezó inmediatamente, su rostro barbudo irradiaba entusiasmo, incluso habló un poco más rápido. Todo esto gracias a su excelencia.
Su proyecto es realmente increíble. Jamás habría imaginado una estructura tan brillante en 18 vidas. La guía de calor para esa boquilla, cuando la dibujaste, pensé que era solo un garabato, pero realmente cobró vida. Y no solo cobró vida, sino que se ve increíble. Ante los interminables elogios de Mike, Lois se limitó a sonreír levemente, como si estuviera escuchando una suave brisa. Y no me adules, cuéntame sobre el segundo, dijo con calma. Mike hizo una pausa y asintió vigorosamente, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Sí. Este segundo tesoro. Me atrevo a decir que es una de tus ideas más locas. Caminó rápidamente hacia la segunda caja de hierro cercana, levantó la mano y, con un clic del candado de hierro, levantó la tela que la cubría, revelando un tubo de lanzamiento grueso, corto y pesado. El cuerpo del tubo fue fundido a partir de una aleación de hierro frío, con líneas nítidas y un patrón de fundición sutil en su superficie, transmitiendo una sensación de inmenso peso. En un lado se colocó un trípode sencillo pero robusto, con abrazaderas de acero retráctiles fijadas a la parte inferior para garantizar la estabilidad en el suelo. Este es un lanzador de bombas mágico, dijo Mike, enderezándose en tono solemne. No se trata de un arma única, sino de un sistema de lanzamiento completo. Puede alternar entre modo portátil y modo trípode, según las necesidades del campo de batalla. Mientras hablaba, levantó el tubo de lanzamiento, sujetando la parte inferior con una mano y la parte media con la otra, y lo apoyó pesadamente sobre su hombro. El diámetro del tubo era tan grande que, incluso cuando estaba apagado, emitía una sorprendente cantidad de energía. Las bombas mágicas ligeras son más ligeras y cuentan con un dispositivo de nivelación resistente al retroceso, lo que permite a los caballeros formales lanzarlas desde el hombro durante operaciones de campo, lo que las hace adecuadas para ataque sorpresa o guerra de guerrillas. Pero la verdadera fuerza de esto reside aquí. Se inclinó para ajustar la posición del lanzador, colocando firmemente el trípode en el suelo. Tirando de las abrazaderas de soporte y ajustando lentamente el tubo de lanzamiento a un ángulo de elevación de 45 grados. A continuación, sacó una pesada bomba mágica del fondo de la caja. A diferencia de las bombas de pólvora, que dependen de explosiones físicas, esta comprime la esencia del magma en un núcleo de cristal, liberando una onda de choque de energía mágica concentrada al detonar. Esta es una bomba mágica pesada, dijo Mike en voz baja, y es la que pasó la última prueba con éxito. Un dispositivo como ese necesita ser lanzado con un trípode. No por falta de personal, sino para controlar el retroceso durante la ignición. Es tan potente que el operador se rompería el omoplato al instante. Cargó la ojiva firmemente en el tubo de lanzamiento, asegurándose de que las marcas y los espacios estuvieran alineados antes de dar medio paso atrás. Mike miró a Lois. La confianza característica del artesano en su rostro disminuyó ligeramente, reemplazada por una calma y una solemnidad poco comunes. No sabemos a qué tipo de enemigo nos enfrentaremos finalmente, dijo, pero si el objetivo es una muralla de una ciudad, es simplemente un arma de asedio. El siguiente paso fue la fase de pruebas. El lugar de la prueba fue elegido en una zona baldía, el claro oscuro que dejó la prueba anterior. El suelo estaba quemado y árido, todavía había estacas de madera carbonizadas y pedazos de hierro retorcidos, y el aire aún tenía un leve olor a carbón y metal quemado. Mike hizo un gesto con la mano y varios caballeros juntos arrastraron 2 jabalíes de jungla de hielo, firmemente encadenados, una cierta distancia, fijándolos en 2 puntos marcados, a 60 y 80 metros de distancia. Respectivamente. Lucharon y rugieron, sus enormes colmillos raspando el suelo, pero ya no pudieron escapar. Silco dio un paso adelante, llevando un pesado contenedor de metal, y sacó una bomba de luz mágica. El objeto era como una lata de hierro, de la mitad del grosor de un brazo, con su revestimiento mate evidentemente forjado en frío y tratado térmicamente. Con una exquisita y mortal tapa detonadora de esencia mágica en la parte inferior. Parecía desinteresado, presentándolo con frialdad. La bomba de luz tiene un alcance máximo de unos 100 pasos, impulsada por esencia de magma. Apta para que escuadrones de caballeros la lancen con la mano o desde el hombro. Radio letal, heridas graves en un radio de 10 metros, quemaduras en un radio de 25 metros. La precisión del punto de explosión es controlable. Después de terminar de hablar, un caballero alto y formal subió a la posición de disparo, llevando firmemente la bomba mágica en el tubo de lanzamiento. Apretó el anillo de seguridad, apuntó al objetivo que estaba a 60 metros de distancia, respiró hondo y luego apretó el gatillo con firmeza. ¡Zas! Con un golpe sordo, la bomba mágica trazó un arco en el aire, dejando una tenue estela de energía mágica mientras volaba hacia su objetivo distante. En ese instante, Wade giró la cabeza instintivamente para evitar la luz. ¡Auge! Una deslumbrante bola de fuego de color naranja rojizo explotó de repente en la distancia, como si una palmera gigante en llamas se hubiera estrellado contra la tierra. Las llamas estallaron hacia el cielo y olas de calor abrasador barrieron la región, aparentemente incendiando todo el firmamento. La onda expansiva estalló como un trueno, provocando que el suelo temblara ligeramente. El jabalí de hielo, posicionado a 60 metros de su objetivo, fue instantáneamente envuelto por la columna de fuego, su armadura de hielo se derritió. Su carne se desgarró y sus huesos se desintegraron en polvo en la explosión. El animal que se encontraba a 80 metros de distancia también estaba afectado, con el cuerpo carbonizado y ennegrecido y sus gritos lastimeros intermitentes. Una espesa columna de humo negro se elevó cerca del epicentro de la explosión, e incluso el hangar de pruebas, a 100 metros de distancia, se sacudió, provocando la caída de polvo. Dios mío, Wade instintivamente dio medio paso atrás, con los ojos llenos de sorpresa. Incluso las expresiones de los jóvenes jinetes que acompañaban al grupo cambiaron, muchos se taparon los oídos y sus rostros mostraban miedo.
Incluso un caballero de élite, si fuera golpeado de frente sin defensa de batalla, probablemente quedaría incapacitado o incluso explotaría instantáneamente. Sin embargo, ante un poder tan abrumador, Lois simplemente entrecerró los ojos, revelando una expresión de satisfacción. Silco, en cambio, ya se había escondido muy lejos. Naturalmente, él conocía el verdadero poder de esta bomba de luz, pues él mismo la había fabricado. Pero el producto final no le gustó especialmente porque era una versión comprometida. La pasta Firescal era insuficiente, por lo que tuvo que conformarse con menos, reduciendo la temperatura de ignición y la intensidad explosiva, logrando apenas producir en masa este lote de bombas de combate ligeras. Y Mike ya se había levantado del suelo, sacudiéndose el polvo, su emoción apenas visible en su rostro. Las réplicas de la explosión no se habían disipado por completo y el aire todavía estaba cargado de olor a quemado y pólvora. Lois se quedó allí, con los ojos entrecerrados, contemplando la zona destruida y convertida en un cráter. Tras un largo instante, asintió. La potencia explosiva es aceptable, es suficiente. Su tono era tranquilo, pero los ojos de Mike se iluminaron mientras escuchaba, emocionándose como si hubiera tomado una pastilla. Al ver la satisfacción de Lois, Mike pasó a la segunda prueba. Levantó la mano hacia Lois y alzó la voz. A continuación, entramos en la fase de prueba de la bomba mágica pesada. Silco cargó cuidadosamente la bomba mágica pesada de la segunda caja de hierro. Sus movimientos eran firmes, pero las puntas de sus dedos temblaban levemente, como si estuviera sosteniendo un artefacto sagrado. La apariencia de esta bomba mágica era casi idéntica a la de la bomba de luz, todavía una carcasa de metal gruesa, corta y pesada, y solo una inspección minuciosa revelaba las sutiles diferencias. Pero la verdadera diferencia estaba oculta bajo la capa interior, donde la pasta Firescal resumaba lentamente, como vetas de lava que serpenteaban dentro del metal, emitiendo un tenue resplandor rojizo anaranjado y transmitiendo una insoportable sensación de calor. Y en su núcleo, un cristal mágico de platino rojo estaba incrustado silenciosamente, su intensa luz parpadeaba incesantemente, como un corazón en llamas que podría explotar en cualquier momento. Los ojos de Silco reflejaron el tenue brillo, su voz baja y ronca, llena de excitación y orgullo incontrolables. Este tiene un radio de explosión letal de 50 metros, causando graves lesiones por ondas de choque a 80 metros, y la temperatura en el centro de la explosión se acerca a los 2000 grados Celsius. Mientras hablaba, no podía contener su sonrisa, el cansancio y la oleosidad de su rostro parecían haber desaparecido, reemplazados solo por puro fanatismo y una sensación de logro. Un artesano dio un paso adelante de inmediato, aseguró hábilmente el trípode y colocó esta bomba mágica pesada en la ranura de lanzamiento. El dispositivo de propulsión de cristal de fuego comenzó a zumbar, como el gruñido bajo de alguna bestia. El ángulo aumentó lentamente hasta que finalmente se estabilizó en una elevación de 45 grados, apuntando hacia la base de una escarpada montaña rocosa a 300 pasos de distancia. Se trató de una prueba de ataque de largo alcance planificada deliberadamente. Las capas de roca en la base de esa montaña eran duras, contenían hierro frío y profundas vetas de hielo, que los explosivos ordinarios no podían romper. Tan pronto como el artesano terminó la cuenta regresiva, se disparó la mecha y la pesada bomba explotó desde el tubo. Estallido. La bomba mágica trazó una trayectoria carmesí, dejando un rastro de fuego como un meteoro mientras ascendía a los cielos, volando durante casi 3 segundos antes de golpear precisamente en la base de esa montaña. ¡Boom! Estruendo. En ese instante, fue como si el dios del fuego hubiera blandido su martillo, aplastando ferozmente la columna vertebral de las tierras del norte. No fue solo la superficie de la montaña la que explotó, sino que se derrumbó completamente desde dentro. El centro de la explosión creó un gigantesco agujero carbonizado de varios metros de profundidad y decenas de metros de diámetro. La roca se derritió instantáneamente y los bordes se llenaron de llamas carmesí. Como si se abriera la garganta del infierno. Corrientes de aire de alta temperatura y fragmentos de roca brotaron y se deslizaron por la ladera de la montaña. Toda la ladera se derrumbó, la nieve acumulada se evaporó con la corriente de aire y el suelo expuesto se carbonizó al instante, dejando largas marcas de quemaduras. El suelo se agrietó, como si lo hubieran desgarrado garras gigantes. Aún más aterrador, la abertura no solo explotó, sino que también expulsó continuamente llamas de color rojo oscuro formadas por la pasta de escamas de fuego ardiendo. Las llamas danzaban salvajemente al pie de la montaña, aullando incesantemente en el viento, e incluso aparecían visibles distorsiones de calor en el aire. A pesar de que todos estaban en el mirador a 100 metros de distancia, sentían un calor insoportable, como si el aire estuviera en llamas, e incluso respirar era extremadamente doloroso. Con olas de polvo golpeando sus rostros y sus tímpanos zumbando. Whale fue el primero en exclamar, eso no es una explosión, es cavar un hoyo. Es un incendio que se traga montañas. Mike miró la distante, desmoronada y en llamas base de la montaña y respondió en voz baja. Para eso fue construida, para un asedio. Un solo disparo podría destruir la muralla de una ciudad. La montaña continuó temblando y desmoronándose, las llamas se extendieron, quemando la nieve acumulada e incluso encendiendo vetas subterráneas de gas natural, acompañadas de una serie de estruendos apagados. Arrojando más llamas oscuras, como si un volcán acabara de emerger a la superficie. Habían pasado 30 segundos completos y las llamas aún no se habían extinguido. El centro de la explosión aún latía con una ola de fuego. Ese ojo de llamas parecía haberse abierto y aún no cerrado. Todos guardaron silencio. El aire estaba cargado de olor a quemado y el calor y el rugido persistieron durante mucho tiempo. Los ojos de Whale estaban muy abiertos y no se dio cuenta de las manchas de sangre en el costado de su cara causadas por el polvo que volaba. Si hubiera estado allí, probablemente no me habrían quedado ni siquiera cenizas. Y Silco apenas podía ocultar su emoción. Contempló las llamas que aún ardían, con los ojos llenos de orgullo y una especie de satisfacción casi fanática.
Esta era el arma que había creado, esta era la fórmula de destrucción que había concebido. Lo más importante es que esta no era la versión más fuerte. Mickey miró hacia la base de la montaña aún desmoronada, con una voz inusualmente baja y solemne. Esta no es un arma común. Es una combinación de explosión y fuego infernal. Se volvió hacia Luis con voz grave. Señor, este tipo de cosas no son para abrir caminos, son para acabar guerras. Lois asintió lentamente. Comience la producción en masa de inmediato. Es muy probable que sea necesaria pronto. Al oír esto, el corazón de Mickey se apretó y de inmediato asintió vigorosamente como un polluelo picoteando. Capítulo 202. La habilidad de Eduardo. En el frío sótano, la luz de la chimenea parpadeaba. El ataúd, hecho de madera maciza oscura, fue colocado en el centro y su tapa no estaba completamente cerrada. Dentro yacía el cuerpo de un niño llamado Ike, un juramentado de nieve de 12 años. Lois solicitó que el territorio del amanecer invernal lo transportara de regreso unos días antes por una simple razón. Podría haber alguna enfermedad, por lo que era mejor enviarlo de regreso para investigar. No tenía ningún sentimiento particular hacia el cadáver en sí. Lo trajo de vuelta principalmente porque estaba conectado con el nido de la madre. ¿En serio? Lois sorbió levemente 2 veces, ladeando la cabeza para mirar a su hermano mayor a su lado. ¿Te caíste en una fosa séptica un día y no te lavaste? ¿Por qué este olor es más complejo que el de un cadáver? Porque hay mucha mierda por mi parte. Eduardo lo miró fijamente, con voz impasible. Si no fuera por el ambiente inapropiado, te estaría acorralando contra la pared ahora mismo. Uf, sí que sabes hablar. Los labios de Lois se curvaron en una sonrisa. No solo no estaba enojado, sino que giró la cabeza para sorber con seriedad. Después de varios encuentros, la relación entre los dos hermanos se volvió bastante estrecha, y ambos tenían una inclinación por las bromas, por lo que un poco de burla no era gran cosa. Necesito usar el talento que heredé, deberías retirarte un momento, dijo Eduardo con indiferencia. Lois no se movió, como si no hubiera entendido el significado de vete, por favor, y en cambio levantó una ceja. Tu talento no puede ser visto por otros, y necesitas usarlo solo. Lois, el tono de Eduardo se volvió un poco más pesado. Lo digo en serio. Sal de aquí. Cuanto más te lo tomas en serio, más creo que algo anda mal contigo. Lois abrió los brazos, con una expresión de verdad no puedo hacer nada contigo. ¿Tu talento requiere que estés desnudo para usarlo? Lo digo por última vez. Eduardo levantó la mirada. Lois se encogió de hombros y finalmente caminó hacia la puerta, murmurando mientras caminaba. PFFT, incluso cuando se trató de protegerlo de su propio hermano menor, la crianza de papá fue un fracaso. La expresión de Eduardo no cambió, pero inconscientemente tiró más fuerte del frente de su capa, como si quisiera ocultar algo. No quería mentir, pero tampoco podía decir la verdad. Porque en la teocracia de la flor de la pluma dorada, él era el emisario del obispo, y en este territorio imperial, era el hijo de uno de los 8 grandes duques. Razones especiales le permitieron navegar entre 2 fuerzas hostiles, manteniendo un equilibrio delicado y peligroso. El odio entre el imperio de sangre de hierro y la flor de plumas doradas era demasiado profundo, una grieta que no podía curar. Pero él no sabía que Lois ya había descubierto todo esto en secreto a través del sistema de inteligencia diaria. Sabía que Edward venía de la Santa Sede y que su verdadera misión en este viaje al territorio del norte era investigar la desaparición del gran mago Jürgen Loken. Sin embargo, Lois nunca lo denunció. En primer lugar, porque no había necesidad. En segundo lugar, porque la puerta de Eduardo se cerró de golpe y el eco resonó bajo el techo arqueado de piedra. El sótano volvió a quedar en silencio, quedando solo Eduardo y el ataúd del niño. Suspiró suavemente. Para ser más precisos, este hermano menor era un hermano al que solo había visto unas pocas veces. Inicialmente pensó que sería una persona tranquila, estable y cautelosa. Después de todo, prosperar en un lugar como el territorio del norte y convertirse en vizconde en poco tiempo no era algo que una persona común pudiera hacer. Su primera impresión fue efectivamente esa, pero después de pasar algún tiempo juntos, se dio cuenta de que esa persona era capaz de contar chistes extravagantes, a veces incluso dejándolos sin palabras. Paf. Eduardo dejó escapar un gemido bajo y negó con la cabeza. Luego dejó de lado sus pensamientos alegres y su expresión gradualmente se volvió solemne. Eduardo exhaló lentamente, extendiendo su mano derecha, revelando un patrón dorado en su palma que parecía una pluma, pero no era exactamente una pluma, la luz dorada brillaba levemente, como un esplendor sagrado que se desplegaba y florecía silenciosamente en su carne y sangre. Se inclinó y presionó suavemente su palma contra el pecho de Ike. En el instante siguiente, la gracia divina se manifestó. La tenue luz del patrón estalló como una marea, extendiéndose a través de la carne, los huesos y los ecos de la memoria. La breve y trágica vida de Ike surgió silenciosamente, entrelazada y resonando en fragmentos en lo más profundo de su conciencia. Eduardo vio la infancia de Ike. En medio de un violento ataque aéreo, un bebé lloró al nacer. Una mujer pálida, con la mano sobre el abdomen, entregó el niño tembloroso a un hombre ensangrentado. Su nombre es Ike, susurró finalmente, y con eso, se desvaneció como una vela en el viento. La infancia de Ike careció del abrazo de una madre, y solo le ofreció las manos ásperas de los guerreros y las tiendas que aún olían a pólvora. Todas las mañanas, Ike permanecía de pie sobre una colina nevada, vigilando, mientras el viento frío azotaba su capa como un pequeño adulto. Su momento favorito era regresar al campamento al anochecer, reunirse alrededor de la fogata y escuchar a su padre contar historias de gloria. Un día, tú también lo usarás.
Takarin señaló su propia capa de gloria. En ese momento, Ike creyó que un día se convertiría en un héroe. Él asintió, sus ojos jóvenes pero firmes. Eduardo sintió el miedo reprimido del niño. Pero un día, Eric dejó de hacer bromas de repente. Uya permanecía en silencio en la nieve cerca del campamento por la noche, mirando al cielo. Su padre rechinaba los dientes mientras dormía, murmurando palabras incomprensibles. Instintivamente sintió que el campamento que le era familiar se estaba volviendo extraño. Se mordió el labio, reprimiendo el miedo en su pecho. El niño no sabía qué estaba pasando, solo que no podía dejar que su padre se preocupara. Eduardo experimentó esta huida. En la oscuridad de la noche, la mano de Ike fue sujetada firmemente por su padre mientras huían. El viento frío desgarró sus capas, cayó innumerables veces, con las rodillas ya en carne viva, la sangre helándose y formando una costra en sus pantalones. Ve al sur y no mires atrás. Su padre habló en voz baja, una voz tan fría que era casi inhumana, pero que se sentía como una espada atravesándole los oídos y apuñalándole el corazón. ¿Y tú?, susurró Ike. Su respuesta fue una serie repentina de pasos que venían del bosque nevado cercano. Se dieron la vuelta y en la nieve había figuras familiares, Bro, Jum. Los tíos y ancianos que una vez bebieron y pelearon junto a su padre ahora se acercaron lentamente, como marionetas siendo manipuladas. Su padre sacó su espada, rugiendo mientras enfrentaba a sus antiguos hermanos. La sangre manchó la nieve y los rugidos desgarraron el cielo nocturno. Ike miró hacia atrás una última vez, esa fue la última vez que vio a su padre. Eduardo presenció personalmente el final de la mañana. Ike caminaba solo, tropezando a través del vasto bosque blanco. Cayó, se levantó y volvió a caer, hasta que finalmente no pudo mantenerse en pie. Sus pequeños pies ya estaban manchados de sangre en el suelo, y antes de caer, todavía sostenía el emblema y la espada corta caída. Como si estuviera custodiando algo o esperando a alguien. La luz del sol se filtraba a través de los claros entre los árboles, cayendo sobre el pequeño y rígido cuerpo como una silenciosa despedida. La visión terminó. Eduardo se enderezó lentamente, con los ojos ya llenos de lágrimas. Aquello no fue una alucinación, ni la observación de un recuerdo, sino una inmersión en la vida, como si la hubiera experimentado personalmente. La gracia divina no fue un don gentil, sino un alto precio a pagar por la sinestesia. El miedo, la desesperación, la terquedad y el anhelo insatisfecho de Ike perforaron sus nervios como agujas de acero. Y jadeó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, pero cuanto más se limpiaba, más borrosa se volvía su visión. Sus nudillos estaban blancos, se agarró la manga en un intento de detener el temblor, pero una montaña de fatiga lo pesaba, haciéndolo casi incapaz de mantenerse en pie. Este era el dolor de ser aplastado por emociones que no eran propias, pero que se sentían tan profundamente como un corazón roto. Eduardo se apoyó en la fría pared de piedra, cerró los ojos y permaneció en silencio durante un largo rato. Esa dolorosa emoción finalmente se calmó un poco, alejándose de sus dedos como la marea que retrocede, dejando solo que la racionalidad regresara lentamente. Respiró profundamente, exhaló un vapor blanco y comenzó a procesar lo que acababa de ver y sentir. Primero, Ike hizo contacto con el nido madre, antes de morir, o mejor dicho, con algo de energía mental residual de él. En segundo lugar, la contaminación del nido madre no se limita a los cadáveres, tiene la capacidad de corroer sutil, secreta y silenciosamente las mentes de las personas vivas. Observó el ataúd, que aún no estaba completamente cerrado, con los ojos llenos de evidente compasión. En tercer lugar, la fortaleza jurada de la nieve, de la que finalmente escaparon Ike y su padre, a juzgar por los ecos mentales, probablemente no era un campamento cualquiera. Probablemente era una colmena del nido madre camuflada en una fortaleza. La puerta se abrió de golpe, liberando un olor a sótano seco, frío y húmedo. Lois, que había estado esperando afuera con aspecto aburrido, se encogió de hombros. Por fin me dejas entrar. Pensé que estabas ahí desnudándote y bailando. Y deja de bromear. La voz de Eduardo era muy baja, con el rostro serio. Tenemos un problema. La expresión de Lois se endureció y sus bromas juguetonas desaparecieron instantáneamente. Entró a la habitación y, tras escuchar el relato de Eduardo, su expresión se volvió aún más solemne. Contaminando a personas vivas, fortalezas ocultas y posiblemente incluso reproduciéndose justo debajo de nuestras narices. Repitió Lois en voz baja, con un brillo frío y peligroso en los ojos. No perdió más tiempo con palabras, simplemente levantó la mano y chasqueó los dedos. Caballeros de reconocimiento, desplácense. Objetivo, un área de 30 li alrededor del territorio del amanecer invernal. Deben encontrar la fortaleza de los juramentados de nieve. Inmediatamente, las respuestas resonaron desde afuera, el sonido de las armaduras, caballeros cargando, figuras retirándose de manera ordenada. Solo entonces Lois giró su rostro y su mirada se posó en su hermano mayor, quien permaneció en silencio, su voz tan baja que era casi un susurro. Si este es realmente el nido de la madre. Hizo una pausa, y entonces una leve sonrisa malévola se dibujó en sus labios. Perfecto. Me preguntaba si mi espada estaría lo suficientemente afilada. Las hojas flotaban por la ladera, el viento remolinado susurraba entre las ramas secas y el bosque estaba en silencio, como si ni siquiera los pájaros se atrevieran a cantar. Bajo el mando de Lois, el escuadrón de caballería exploradora Marea Roja comenzó una búsqueda sistemática del área que rodea la fortaleza de los jurados elegidos, en grupos. Después de 2 días y 2 noches de reconocimiento, un pequeño equipo finalmente descubrió un asentamiento no mapeado en una ladera remota en medio del denso bosque del territorio del norte. Caslo estaba acostado detrás de una roca, con el ceño fruncido. Era el capitán de este equipo de reconocimiento, experimentado y resuelto.
En ese momento, su mirada se fijó en la aldea desconocida al pie de la ladera. Un lugar que no está en el mapa en realidad tiene una fortaleza completa, malditas ratas apestosas. Dijo en voz baja. Las casas del asentamiento eran rústicas y sencillas, en su mayoría chozas de madera torcidas con paredes construidas con losas de piedra. Pero, curiosamente, varias torres de vigilancia y torretas de flecha de madera, estructuralmente intactas, todavía estaban operativas, como si hubieran sido cuidadosamente conservadas. No era un pueblo formado de forma natural, sino más bien una especie de fortaleza militar organizada. Pero la gente era aún más extraña. No eran aldeanos comunes y corrientes, sino miembros de la tribu juramentados de nieve. Los omóplatos, las marcas de la armadura, los callos en sus manos y las insignias restantes en sus cinturones indicaban esto. Esta era una unidad completa. Hombres adultos fuertes y robustos que una vez juraron morir por sus creencias, valientes y hábiles en el combate. Pero ahora permanecían inmóviles, como estatuas de las que les habían extraído el alma, junto a la calle, bajo los aleros y en las torres de vigilancia. Kasluo los miró fijamente, con la garganta seca. Él mismo vio a un hombre corpulento, con la complexión de un oso, vestido con una armadura de cuero andrajosa, sosteniendo un hacha grande y oxidada, pero de pie frente a una cabaña de madera. Con la mirada fija en un rincón particular durante media hora entera, sin siquiera levantar una ceja. No se trata de un estado de alerta, ni de vigilancia, sino de inmersión. Están tropezando con la mayonesa, susurró Alan. No, la voz de Ryo era casi inaudible. Ellos simplemente no quieren moverse. Kasluo entrecerró los ojos lentamente. No es que no puedan moverse, sino que no quieren moverse. Están atrapados, como aplastados por un sueño dentro de sus cuerpos, hasta el punto de que incluso sus músculos han olvidado cómo contraerse. Los exploradores vieron a un juramentado de nieve apoyado contra un pilar de madera, con la cabeza rígidamente inclinada hacia atrás y la boca ligeramente abierta, como si recitara en silencio algunas palabras antiguas. Pero la forma de su boca, el tono, el ritmo, era como un eco distorsionado que venía desde abajo del agua y que casi hacía que te picara el corazón. ¿No crees que ya ni siquiera están vivos? Alan apretó los dientes. Pero está claro que siguen respirando. Continuaron observando, y cuanto más observaban, más escalofriante se volvía. Un guerrero de los juramentados de nieve estaba limpiando su cuchillo, pero estaba limpiando el aire, no había ningún cuchillo en su mano. Alguien estaba practicando tiro con arco, con una postura increíblemente correcta, pero no había nada delante de ellos. Y una guerrera alta estaba de pie sobre una plataforma de secado, la luz del sol bañaba todo su cuerpo, levantando sus brazos como si estuviera acunando algo. Eso es sonambulismo, dijo finalmente Ryo. Aún recuerdan sus movimientos de combate, sus hábitos de entrenamiento, pero por alguna razón, es como si toda la aldea hubiera caído en un sueño compartido. Repitiendo constantemente cosas que hace tiempo perdieron su significado. No son lunáticos fuera de control, susurró Kasluo, son marionetas conscientes. De repente, Alan se quedó sin aliento, asombrado, mirando el horizonte. A la entrada del pueblo, un juramentado de nieve permanecía inmóvil junto a la valla de madera, como una estatua de guardia. Esta persona, de repente, muy levemente, casi imperceptiblemente, puso los ojos en blanco y miró directamente en dirección a su escondite. En aquellos ojos sin vida aparecieron vasos sanguíneos tensos, enredándose y moviéndose como telarañas. ¿Él nos vio? La voz de Alan tembló. No, Kasluo los apartó. Él no nos vio, vio algo en su sueño. No podemos seguir mirando. Tomó una decisión repentina, con voz fría y áspera. Si seguimos mirando, también nos arrestarán. Alan apretó los dientes y susurró, ¿deberíamos prenderle fuego ahora? Kasluo lo miró en voz baja pero excepcionalmente firme, no. El señor quiere inteligencia, y es fácil volverse contra él. Alan y Ryo asintieron al unísono, entendido. Bajaron la montaña rápidamente, sin decir otra palabra. El viento soplaba a través del bosque de montaña, haciendo susurrar los bordes de sus capas, y también hacia la aldea extrañamente dormida en el valle de abajo. No se permiten perros que ladran ni humo al cocinar. Solo aquel grupo de personas, murmurando suavemente, que parecían vivas pero sonámbulas, repetían lentamente aquellas frases sin sentido. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 203. Fuerzas especiales carnívoras domésticas. Este pueblo es peor de lo que esperaba. Lois se encontraba tras un muro de piedra roto, con la palma de la mano apoyada en un ladrillo destrozado y la mirada fija en el centro de la aldea. Los susurros surgían como una marea, pero persistían como hilos fragmentados en el viento, negándose a disiparse. En la plaza del pueblo, los aldeanos se movían lentamente sobre las losas de piedra agrietadas, como marionetas a las que les hubieran arrancado el alma. Su ropa estaba hecha jirones, su piel cenicienta, sus ojos nublados como los de un pez muerto, pero sus labios temblaban constantemente, murmurando algo en voz baja. ¿No crees que el estado de estas familias, carcomidas por los gusanos, es diferente al de las que encontramos la última vez en Cold Faircrest? Eduardo fue el primero en hablar, recorriendo con la mirada las figuras errantes. Esos eran solo cadáveres controlados. Pero esta gente. Estas casas, carcomidas por los gusanos, parecen conservar algo de sí mismas, respondió Lois. Más bien como semiparásitos, reflexionó Eduardo, acariciándose la barbilla. La pregunta es, ¿por qué mantener la conciencia? Si es para controlar, la eficiencia es muy baja. Si el mentor solo quiere atormentar, eso es muy artístico. Lois asintió y su mirada se posó en el centro del pueblo.
Se trataba de un altar de piedra, de unos 2 metros de altura, cuyos bordes estaban desgastados y manchados, un lugar sagrado originalmente destinado a ceremonias u ofrendas. Pero para entonces, el altar ya hacía tiempo que había cambiado de aspecto. Unas enredaderas de color rojo oscuro se entrelazaban maliciosamente a su alrededor, densas e intrincadas como un capullo de telaraña. La superficie de las vides era un tejido fibroso semitransparente y un líquido rojo oscuro parecía fluir lentamente en su interior. Se está moviendo, dijo Eduardo entrecerrando los ojos y con la voz casi inaudible. Ambos se dieron cuenta de que la masa de vides no estaba quieta, subía y bajaba sutilmente, como si respirara. No es como un viento accidental ni temblores, hay una respuesta vital, dijo Lois, entrecerrando los ojos y mirando fijamente al errático Prip. ¿O está en gestación?, susurró Eduardo, en un tono inusualmente solemne. ¿Un nido materno?, preguntó Lois vacilante. Eduardo asintió, la posibilidad no es pequeña. Un silencio cayó entre ellos, porque ambos sabían lo que esto implicaba. Eduardo miró de reojo a su hermano menor que estaba a su lado y finalmente habló en voz baja. ¿Estás seguro de que puedes manejar esto esta vez? ¿Qué quieres decir? Lois inclinó la cabeza para mirarlo. Sé que ya has derrotado a un nido madre, suspiró Eduardo suavemente, pero entonces, el duque Edmond, un caballero de élite, estaba en la retaguardia. Esta vez es demasiado arriesgado. Lois respondió con calma. Ya intentaste persuadirme una vez antes de venir. No voy a arriesgarme si no tengo confianza. Si hay algún problema, evacuaré de inmediato. La ruta ya está planeada. Eduardo lo miró unos segundos y finalmente suspiró suavemente. Está bien, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. Y mientras hablaban, un flujo constante de caballeros ya se estaba infiltrando en las afueras del pueblo. En grupos de 5, moviéndose de manera coordinada, patrullaban sigilosamente el pueblo. Llevaban un nuevo tipo de armadura negra y plateada elegantemente diseñada con capas protectoras flexibles especiales en las articulaciones que no solo aislaban del calor sino que también ofrecían cierta resistencia a los ácidos y a las agujas parásitas. En cada grupo, 2 hombres llevaban lanzallamas pesados, con hocicos que se parecían a los dientes de monos salvajes, y tubos conectados a tanques de combustible comprimido en sus espaldas. Otro llevaba un lanzador de bombas mágicas especializado, con munición ya insertada. Los 3 restantes estaban armados con armas cuerpo a cuerpo, lanzas largas, espadas grandes y guanteletes, y cada uno también tenía una bomba mágica liviana y un frasco de combustible de reserva colgado de su cintura. Sus movimientos eran casi silenciosos, con solo una ligera fricción metálica y el suave sonido de sus botas sobre el suelo fangoso. ¿Son estos? Eduardo levantó una ceja, mostrando un extraño atisbo de interés. Estos son los equipos especiales de ataque nacional corroídos por gusanos, respondió Lois con calma. Sufrimos muchas bajas en la última batalla, así que aprendí de ello y simplemente formé una unidad específica para lidiar con estas cosas. La mirada de Eduardo se detuvo en los miembros del equipo de ataque especial, con las cejas ligeramente fruncidas. ¿Para qué llevan esas botellas colgadas de la cintura? ¿Aceite de lámpara? Señaló una hilera de recipientes metálicos en la cadera de uno de los guerreros. ¿No se derramarían? Lois dijo misteriosamente, lo sabrás cuando lo veas. La luz de la luna era tenue y el viento azotaba las ruinas carbonizadas de la aldea desolada. Todos los caballeros estaban en posición. Lois se paró en una plataforma alta y rota y susurró, listos, comiencen. El comandante a su lado, con la mano izquierda tras la espalda, levantó lentamente la bandera de mando con su fondo carmesí y franjas doradas. Señal confirmada. Todos los equipos en posición, infiltración silenciosa. Los equipos de ataque especiales de los caballeros, compuestos por 5 hombres vestidos con sus armaduras personalizadas negras y plateadas, se movían como cadenas de hierro cortando las sombras de la noche. La oscuridad los ocultó mientras se infiltraban silenciosamente en puntos clave en las afueras de la aldea, ocupando terrenos altos y posiciones de disparo. Bomba mágica, lista. Bombas mágicas de luz fueron colocadas discretamente en la zona central de la aldea. Entonces se hizo un gesto casi imperceptible y al instante siguiente, ¡boom! Llamas de color naranja rojizo parecían caer del cielo, como un sol poniente enfurecido, explotando de repente en el corazón del pueblo. Olas de calor levantaron cenizas y bolas de fuego se dispararon al aire, envolviendo instantáneamente todo en un radio de 10 metros. Las formas de las familias devoradas por gusanos explotaron en el infierno, sus extremidades retorciéndose y agitándose violentamente, su carne carbonizándose y desgarrándose bajo el intenso calor, antes de colapsar al suelo después de emitir gritos horribles. En un radio de 25 metros, grandes áreas de edificios fueron afectadas y las casas de madera se derrumbaron con un fuerte estruendo. Las torres de vigilancia se inclinaron y se derrumbaron en la ola de fuego, y los aldeanos, en su estado de sonambulismo, fueron consumidos por las llamas en una mezcla de despertar y confusión. Mientras sus gritos desgarraban el viento. El suelo tembló como si un dragón de tierra se hubiera dado la vuelta, la tierra quemada se abrió y la luz de la hoguera iluminó el cielo nocturno como si fuera de día. Un buen comienzo. Desde un punto elevado y distante, Eduardo observó el mar de fuego donde se entrelazaban llamas rojas y cadáveres sombríos, suspirando suavemente. El poder de estas bombas mágicas es de los mejores. Incluso en la capital imperial. No esperaba que tuvieras una potencia de fuego tan descomunal a tu disposición. Esto es solo el comienzo, dijo Lois, de pie junto a él, mirando fijamente hacia abajo. Aunque estas bombas mágicas ligeras causaron daños significativos, las familias devoradas por los gusanos no eran criaturas sin mente. Su contraataque fue aún más rápido y extraño de lo que nadie había imaginado. Se oían gritos provenientes del interior del pueblo, y aquellas figuras humanoides que se habían estado moviendo como sonámbulas ahora parecían haber sido despertadas por alguna voluntad.
Ya no estaban confundidos, sino que emitieron rugidos bajos y corrieron hacia la fuente del fuego. Algunos ya estaban desmembrados, con el vientre abierto, pero aún podían sostenerse con las manos y atacar. Algunos tenían la garganta quemada, pero ellos usaban sus rodillas y pies para correr como fantasmas. Una de las criaturas de la familia, devorada por gusanos, con los brazos arrancados y la mitad del cuerpo carbonizado, de repente se retorció y se agitó en el suelo, mientras su pecho comenzaba a hincharse lentamente. Algo se retorcía bajo su piel, como si un segundo corazón latiera. En el instante siguiente, con un ruido sordo, la piel carbonizada se abrió. Un tótem negro y morado apareció de repente sobre él, como un tatuaje parásito, envolviéndose alrededor del pecho, los brazos e incluso la nuca de la familia devorada por gusanos. Estos tótems eran como seres vivos, retorciéndose lentamente sobre el cuerpo de la familia devorada por gusanos. Con cada pulso, la carne hervía un poco más. Auge. Varias casas devoradas por gusanos de repente explotaron con una densa energía negra, liberando un poder similar a un aura de batalla, que avanzó hacia los caballeros. ¿Qué es ese el berserk hirviente? Las pupilas de Louis se contrajeron de repente en un susurro casi inconsciente. Ni siquiera él pudo ocultar una pizca de sorpresa. La expresión de Eduardo cambió ligeramente al escuchar esto. Estaba familiarizado con el término, era una forma de arte prohibida que se originó en las antiguas tribus de las tierras del norte. Solo en situaciones verdaderamente desesperadas y sin esperanza, un juramentado de nieve activaría el tótem rojo sangre enterrado en lo profundo de su pecho. En ese instante, su sangre pareció encenderse, estimulando con fuerza todo su potencial, haciendo que sus músculos se hincharan sin control. Sus pupilas se pusieran rojas como la sangre y su poder de combate aumentara varias veces. Pero el costo fue igualmente aterrador, piel lacerada, órganos internos estallando, sangrado por 7 orificios, huesos destrozados. En el momento en que la energía se agotaba, el cuerpo del usuario colapsaba y moría como un cascarón vacío, desprovisto de su esencia. Este arte secreto solo debe ser dominado por verdaderos guerreros bárbaros del norte. Pero ahora, esas casas infestadas de gusanos también podrían usarlo. Y estas familias, carcomidas por los gusanos, no tenían ningún miedo a la muerte. A la luz de la hoguera, los monstruos con tótems de color negro y púrpura corrían salvajemente, desatando el poder expansivo de la carne y la sangre mientras ardían. El brazo de una de las criaturas de la casa devorada por gusanos se desgarraba y remodelaba continuamente mientras corría. Su piel se hinchaba como serpientes vivientes enroscándose a su alrededor y sus músculos, en rápido crecimiento, arrancaban fragmentos de su armadura. Rugieron mientras cargaban contra los caballeros, como bestias salvajes emergiendo de un mar de sangre hirviendo. Está claro que los caballeros de Luis no estaban desprevenidos. Ante el avance de las familias devoradas por gusanos, cambiaron rápidamente de formación, espadas largas y lanzas chocando y barriendo el cielo a la luz de la hoguera. El sonido del metal chocando con la carne putrefacta resonando en la noche. Ah, no pueden contenerlos. De pie en la ladera alta, Eduardo frunció el ceño, un destello de preocupación brilló en sus ojos. Estas casas, plagadas de gusanos, no eran criaturas muertas comunes y corrientes. Todavía podían correr salvajemente a través de las llamas e incluso emitían un aura de batalla carmesí desde sus cuerpos. Su estilo de lucha combinaba las técnicas de guerreros humanos con la fuerza bruta de bestias salvajes. Estos ya no eran muertos vivientes comunes y corrientes, sino armas de combate reforzadas. Este grupo de caballeros tuyos. Me temo que será completamente aniquilado. Miró a Louis a su lado, su voz teñida de una ligera angustia. No te apresures, Louis pronunció solo 2 palabras tranquilas. El siguiente instante. Auge. De repente se escuchó un rugido ensordecedor. Entre los caballeros, el hombre con el cartucho redondo en su espalda y el dispositivo de metal de cañón grueso en su hombro apretó de repente el gatillo. Silbar. La válvula de presión se abrió abruptamente y una llama espesa surgió de la boquilla principal. Era un poder ardiente, más violento que la magia. Llamas carmesí mezcladas con aceite de escamas de fuego, transformándose en una lengua de dragón ardiente y de alta temperatura que ruge y carga a través de las líneas enemigas. ¿Qué es esto? Las pupilas de Eduardo se contrajeron bruscamente, su cuerpo se inclinó hacia adelante instintivamente, su voz revelaba un extraño matiz de tensión y horror. Se dio cuenta de que las llamas que brotaban no eran una combustión común, sino que se parecían al látigo de la muerte, blandiendo arcos destructivos en el aire. Los cadáveres de la familia, devorados por gusanos, gritaban y se retorcían en las llamas, con miembros cortados volando por todas partes en agonía y locura. Los tótems de color negro violáceo en los cuerpos parásitos explotaron en escoria carbonizada bajo el intenso calor, perdiendo su derecho a luchar. Aún más aterrador, las llamas parecían tener vida propia. El aceite a alta temperatura se aferraba como serpientes venenosas, encendiéndose al contacto y ardiendo inextinguiblemente. Una vez que el cadáver de un miembro de la familia devorada por gusanos era incendiado, incluso si caía al suelo, solo llevaría las llamas a las sombras y callejones oscuros, arrastrando también a esos miembros no descubiertos de la familia devorada por gusanos al purgatorio. El corazón de Eduardo latía con fuerza. Había sido testigo de la crueldad de la guerra y también de la eficacia de las armas. Pero esa escena destrozó por completo su comprensión y experiencia previas. Esto no es magia, susurró, no en tono de negación, sino de confirmación conmocionada. Ni siquiera es alquimia. Ni siquiera hay fluctuaciones en el aura de batalla, y aún así logra crear una letalidad tan aterradora. Su mirada estaba fija en el dispositivo lanzallamas, que parecía un abismo hacia el infierno, y su voz estaba ligeramente ronca. ¿Tú inventaste esto? No sabía si el propio Luis lo había creado o si tenía a un brillante artesano bajo sus órdenes.
Pero, en cualquier caso, una cosa tenía clara, en otros territorios nunca había aparecido un arma semejante. Lois no se giró, su voz tranquila pero con una inconfundible dureza, el resultado de una dolorosa introspección, bautizado como lanzallamas de escamas de fuego, creado específicamente para atacar la caza carnívora. Desafortunadamente, los materiales son escasos y los productos terminados son raros. Antes de que terminara de hablar, el fuego infernal ya había transformado todo el callejón en un horno carmesí, y el lamento de la familia devorada por gusanos resonó en un rugido continuo. En el campo de batalla, el equipo del caballero, formado por 5 personas, se posicionó rápidamente, avanzando en la formación que habían practicado previamente varias veces. El lanzallamas principal en el frente avanzaba constantemente como el núcleo del campo de batalla, la boquilla en su hombro arrojaba continuamente llamas furiosas. Los lanzallamas secundarios se movían con flexibilidad en ambas alas, abriéndose paso entre las líneas de fuego y tapando cualquier hueco, incluso una sola casa devorada por gusanos que pudiera haber escapado. No pude dar ni un paso más. Los demás caballeros patrullaban los flancos de la formación, interceptando ataques con ballestas y lanzas largas. Cada caballero estaba bien entrenado, reaccionaba con rapidez y se coordinaba hábilmente. Cualquier cadáver de la casa devorada por gusanos que intentara atravesar la línea de fuego tendría flechas atravesando el cráneo o sería arrojado al aire por una lanza en cuestión de segundos. El primer grupo de casas afectadas por el incendio no tuvo oportunidad de reaccionar antes de ser envuelto en llamas. La alta temperatura arrancó instantáneamente lo que quedaba de sus pieles, la carne se vaporizó en el calor abrasador, los tendones se enroscaron y los huesos se agrietaron y estallaron dentro de sus cuerpos. En apenas medio minuto, el fuego cruzado de los lanzallamas transformó el estrecho callejón que tenía delante en un purgatorio de fuego. Las llamas atravesaron las paredes de ladrillo, subieron a los tejados y estallaron bajo los aleros. El mar de fuego rojizo anaranjado era como las fauces abiertas de una bestia feroz, devorando todos los cadáveres ocultos. En movimiento y agonizantes de la familia devorada por gusanos. En algunos casos, los cadáveres en las casas devoradas por gusanos tenían un brazo entero explotando con un chasquido, huesos saliendo de la herida como palomitas de maíz. Acompañado por el olor a carne quemada que se extendía en el viento nocturno. Algunos cadáveres de los habitantes de la casa, devorados por gusanos, se estrellaban frenéticamente contra las paredes intentando escapar, solo para ser consumidos directamente por el aceite ardiendo en la pared. Rodando por el suelo y gritando horriblemente, convirtiéndose en una pila de cenizas carbonizadas. Una casa plagada de gusanos, que acababa de salir corriendo de la entrada del callejón, estaba a punto de saltar cuando fue golpeada en el aire por una lengua de fuego que le recorrió la cintura, provocando que su abdomen explotara. Los huevos de insectos y los sacos larvarios dentro de la cavidad se abrieron con un plop, expulsando una masa de insectos calientes y retorciéndose, que también fueron devorados por las llamas en el momento en que tocaron el suelo. La temperatura subió rápidamente y el aire se volvió denso con una mezcla nauseabunda de carne quemada y olor pútrido. Las llamas no solo se propagaron rápidamente, formando anillos de zonas de bloqueo del fuego. Si un cadáver de la familia devorada por gusanos se atreviera a saltar o cargar, su cuerpo sería quemado por la alta temperatura del aire, transformándose en una bola de fuego ardiente, y al tocar el suelo, sus huesos ya estarían carbonizados y rotos, incapaces de moverse. Vacío, gritó el lanzallamas principal, y la lengua de fuego se extinguió instantáneamente en el aire, dejando solo una nube de humo. Dio un paso atrás con decisión, levantando el contenedor vacío como señal. Mi turno. El lanzallamas secundario, listo para disparar, avanzó, reemplazando hábilmente al principal. En cuanto se apretó el gatillo, unas llamas naranja oscuro rugieron de nuevo, envolviendo a la familia comegusanos que se acercaba como un dragón furioso. Al mismo tiempo, un caballero aprendiz corrió hacia el costado del lanzallamas principal, arrodillándose rápidamente para operarlo. Con movimientos suaves, unos pocos clics precisos y una velocidad sorprendentemente hábil, el nuevo contenedor ya estaba instalado. El operador principal de lanzallamas asintió en señal de confirmación, se echó el arma al hombro y regresó a la formación. Bajo el rugido de las llamas, el escuadrón de lanzallamas avanzó de forma constante y ordenada como una bestia en llamas, abriéndose un camino carbonizado por la noche y a través de la casa devorada por gusanos. El escuadrón de caballeros avanzó paso a paso, presionando como una cadena de hierro imparable, semejante a un muro de fuego. Cualquier cadáver de un miembro de la familia, plagado de gusanos, estallaría en llamas al contacto, gritando y desplomándose en el infierno de fuego. Nadie escapó con vida. Sin embargo, tan pronto como avanzaron hacia el centro del pueblo, la dirección del viento cambió repentinamente. Primero, una corriente baja y jadeante barrió las ruinas, el suelo tembló levemente y los cadáveres de la familia devorada por gusanos cercanos se congelaron de repente. Como si hubieran escuchado el llamado del organismo madre. Retírense. Lois se dio cuenta de que algo andaba mal y ordenó inmediatamente al escuadrón que se retirara. Una orden clara vino desde debajo del estandarte de batalla. El lanzallamas principal asintió sin dudarlo e hizo un gesto de retirada. Todo el equipo se retiró rápidamente, manteniendo la formación, dejando tras de sí un rastro de brasas carbonizadas, alejándose del aterrador organismo madre que estaba a punto de erupcionar por completo. Y tan pronto como se retiraron a una distancia segura, ¡boom! La tierra dio otro golpe sordo, como un martillo pesado golpeando un corazón. Al instante siguiente, las ruinas detrás del altar de piedra de repente comenzaron a retorcerse. Algo salió arrastrándose de entre los escombros y pilas de cadáveres. La madre de la camada bajó. Poco a poco, como quien se deshace de un caparazón que emerge del subsuelo, fue creciendo. Una masa viviente colosal, como un tumor blanco grisáceo, cubierto de vasos sanguíneos, una flor carnosa floreciendo sobre un mar de cadáveres.
Su textura era como resina envuelta en moco, húmeda y suave, emitiendo un reflejo iridiscente de olor fétido, acompañado por el sonido de una membrana al rasgarse. La estructura en forma de panal se desplegó lentamente, revelando cámaras de huevos en constante movimiento. Los fetos de insectos en el interior eran transparentes y visibles, rodando y retorciéndose constantemente en los fluidos corporales, gritando como bebés, como si fueran demonios nacidos en el útero de la madre cría. Aún más aterrador fue que numerosos rostros humanos fantasmales aparecieron vagamente en la superficie del nido. Sus expresiones eran de ira o lamento, como fragmentos distorsionados de sus últimos momentos, sellados para siempre dentro de esa pared de carne, sus labios contorsionándose lentamente, pero incapaces de emitir un sonido. Y justo en el centro de ese altar, colgaba un enorme saco de carne, sostenido y nutrido por decenas de gruesos tentáculos. Los vasos sanguíneos y las redes vasculares eran claramente visibles, y cada expansión y contracción emitía un golpe sordo, como un martillo de hierro golpeando un corazón. Acompañada por un chorro de niebla maloliente, la tierra comenzó a expulsar moco y tentáculos emergieron de debajo de la superficie. Sus extremidades tenían púas y dientes huesudos que emergían repentinamente como serpientes vivientes, rompiendo un pilar de la carretera y emitiendo un zumbido ensordecedor. Fueron los juramentados de las nieves quienes lo nutrieron con la carne y la sangre de los cadáveres de caballeros y nobles. En la plataforma elevada a lo lejos, Eduardo observaba a la madre de la camada retorciéndose, con los ojos llenos de sorpresa. «Esta es más fuerte que la madre de la camada anterior», murmuró en voz baja, con la voz como si se le hubiera quedado atascada en la garganta. No solo en tamaño, su estructura es más compleja, su núcleo es más profundo. Por el contrario, Lois, que estaba a su lado, permaneció en silencio por un momento, frunciendo ligeramente el ceño. Eduardo dio medio paso atrás lentamente, se giró para mirar a Lois que estaba a su lado y dijo en voz baja. «Luis, esto no es algo que tus pocos escuadrones de caballeros puedan manejar. Esta madre de la cría es mucho más fuerte que la anterior. Deberías pedirle ayuda al duque Edmund». Sin embargo, Lois simplemente agitó su mano con indiferencia, sin apartar la mirada de la madre de la camada. «Todavía no», dijo con calma. Luego hizo un gesto con la mano hacia atrás y un asistente obedeció inmediatamente la orden, trajo algo de equipo, instaló un trípode y lo aseguró firmemente al borde de la plataforma que estaba frente a él. Era un lanzador de bombas mágicas, su pesado cuerpo brillaba con una luz metálica opaca, la ranura frontal giratoria ya estaba en su lugar y, con un nítido clic, la primera bomba mágica se cargó lentamente. Eduardo frunció el ceño, se acercó unos pasos y observó el dispositivo. «Esto no es muy diferente de lo que usan tus caballeros. Debes saber que las bombas mágicas de este nivel son inútiles contra este tipo de madres de cría ahora». «Sé lo que hago», dijo Lois con calma, aún sin darse la vuelta. «Solo mira». Luego dio una orden concisa al caballero que estaba a su lado: «No dispares todavía. Espera a que diga, fuego, y luego actúa». «Sí». El caballero se enderezó inmediatamente y respondió, con la mirada fija en la madre cría, que se retorcía lentamente, como en una pesadilla, al final de la línea de fuego. La punta de su dedo descansaba sobre el botón del obturador, pero no se atrevió a moverlo ni un centímetro antes de tiempo. Capítulo 204. Bomba mágica pesada. Minutos antes, el sacerdote Aarón había abierto repentinamente los ojos, respirando aire hirviendo. «¿Qué?». Se incorporó en la cama, sintiendo un ardor en la nariz. Fuera de la ventana, las llamas se entrelazaban, como si una bestia gigante hubiera abierto los ojos y se acercara lentamente en la oscuridad. Ni siquiera tuvo tiempo de ponerse los zapatos y corrió descalzo hacia la ventana. Al segundo siguiente, vio fuego. Eso no fue un incendio. Estos eran un grupo de caballeros. Las armaduras pesadas reflejaban un brillo metálico frío y duro a la luz del fuego, como demonios del abismo. Llevaban extraños dispositivos metálicos en sus espaldas, moviéndose de manera constante pero rápida, perforando las defensas externas erigidas por los cadáveres de la casa devorada por gusanos. Las llamas rugieron y brotaron de sus manos, como si pudieran devorarlo todo. ¿Cómo pudo pasar esto? Su voz se quedó atrapada en su garganta mientras miraba con incredulidad las llamas ardientes y arremolinadas frente a él. Aquellos no eran soldados cadáveres comunes y corrientes, eran cadáveres de élite de la casa devorada por gusanos, seleccionados y creados a partir de la élite de los juramentados de nieve. Ya habían derrotado por sí solos a caballeros fuertemente armados, podían atravesar formaciones de escudos con garras corrosivas, e incluso cuando eran incendiados por cohetes. Podían continuar luchando durante varios segundos en medio de las llamas, arrastrando a más enemigos al infierno con sus cuerpos. Pero ahora, ni siquiera podía contraatacar. Las llamas estallaron desde el interior de su pecho y su caparazón y sus placas óseas se dispersaron como cerámica quebradiza. Aquella casa devorada por gusanos, tan mejorada, rodó sin control por el suelo, dejando escapar un grito que mezclaba los lamentos de una bestia y un humano, el grito haciendo eco. Y luego fue envuelto por el incendio devastador. En solo unas cuantas respiraciones, quedó reducido a un caparazón carbonizado y enroscado, su saco de veneno detonó instantáneamente por la alta temperatura, sin siquiera expulsar una gota de veneno. Escuchó el rugido de lanzallamas mientras el caballero se acercaba, como un aliento furioso que se elevaba desde las profundidades del purgatorio. La columna de fuego, como un largo látigo blandido por el propio Dios, era abrasadora y precisa, incinerando el cadáver de la familia devorada por gusanos desde adentro hacia afuera. «Este no es un incendio común y corriente», murmuró algo y sus ojos se llenaron de terror. El caballero avanzaba paso a paso, con el lanzallamas como los colmillos de una bestia gigante, arrojando continuamente un chorro de fuego abrasador.
Dondequiera que iba, los cadáveres de la casa devorada por gusanos no podían escapar. Incluso los cuerpos mejorados más difíciles no eran más que leña que ardía más rápido ante sus ojos. Esto no está bien. ¿Cómo sabían de este lugar? Y este grupo de gente vino preparado. El corazón de Aarón se aceleró de repente, sintió como si una cuchilla de hielo le cortara la columna. Un sudor frío le perlaba la piel y un escalofrío le recorrió el corazón. Casi instintivamente, levantó la mano derecha. El anillo de hierro negro con patrones mágicos de color púrpura oscuro brillaba con un resplandor ominoso. Dentro del anillo, la sangre de la madre insecto y las runas de hechicería se entrelazaban, retorciéndose como larvas. Aarón cantó suavemente, la sangre goteaba de su lengua y se mezclaba con su entonación. En su mente, emergieron al instante más de 100 núcleos de conciencia vagos, decadentes y, sin embargo, altamente agresivos. Les ordenó reunirse, entrelazarse, fusionarse y contraatacar. Los cadáveres de las familias devoradas por gusanos en las calles se agitaron inmediatamente como un enjambre de abejas asustadas. Esas familias devoradas por gusanos escondidas detrás de los muros, dentro de las casas. En el fondo de los pozos y en los tejados, surgieron como una marea, todas corriendo hacia los caballeros de la marea roja. Corrieron, treparon paredes, saltaron, cayeron y cavaron. Miembros rotos y retorcidos, colmillos afilados, tentáculos sangrientos, rodeaban a los caballeros de la marea roja por todos lados. Incluso el viento estaba cargado de un olor pútrido y de gemidos extraños y bajos, como si cientos de miles de almas se lamentaran. Un destello frío brilló en los ojos de Aarón. Esta era su carta de triunfo, su ejército de cadáveres de la casa devorada por gusanos, una élite modulada por él. Incluso un caballero extraordinario, si se encontraba entre ellos, tendría enormes dificultades para escapar. Pero fue completamente inútil. ¿Qué está pasando? Los ojos de Aarón se abrieron de par en par, llenos de una mezcla de confusión y miedo. Esos caballeros no se retiraron. Con pesadas púas de metal sobre sus hombros, como el bastón del dios del fuego manejado por un sacerdote, se lanzaron directamente al torrente de cadáveres de la casa devorada por gusanos. Las llamas estallaron. No eran incendios comunes, sino llamas densas y ardientes como magma infernal, cargadas de una extraña grasa. En cuanto estallaron, lanzaron una ola de calor abrasador por el aire. ¡Auge! Las llamas abrasadoras rugieron, formando instantáneamente múltiples barreras de fuego en la entrada del callejón, abriendo un camino a través de la ola de la familia devorada por gusanos. Se incendiaron al contacto y ardieron sin extinguirse. Familias asoladas por los gusanos forcejeaban, se lamentaban y gritaban en medio del fuego. Intentaron saltar, trepar muros y dispersarse para rodear al enemigo, pero sin importar el ángulo desde el que se acercaran, lo que les esperaba era el bautismo de fuego que consumía el cielo. Los cadáveres de la familia devorada por gusanos, en medio del caos, se incendiaron instantáneamente, transformándose en hombres de fuego que gritaban y ardían, tropezando y prendiendo fuego a sus compañeros detrás de ellos, como una plaga infernal que se propagaba por sí sola. Aarón intentó desesperadamente controlarlos, pero solo pudo observar impotente cómo las familias devoradas por gusanos, una por una, perdieron el control, se dispersaron y fueron incineradas. Sus conexiones mentales parecieron cortarse una a una por las llamas furiosas. En su mente, las conciencias de la casa devorada por gusanos explotaron y se extinguieron, provocando que las venas de su frente se hincharan, casi desmayándolo. Sintió un escalofrío indescriptible que le recorrió el corazón, no por miedo, sino por inquietud. Un nivel de insatisfacción profundo y sin precedentes. ¿Quiénes son estas personas?, murmuró con la garganta seca. Y afuera, aquel grupo de caballeros, todavía con paso fogoso, se acercaba a él poco a poco, como jueces enviados del infierno. Los ojos de Aarón se abrieron, como si hubiera despertado de una pesadilla, solo para descubrir que la realidad era la verdadera pesadilla. Lo siento, lo siento. Su voz era casi inaudible entre los gemidos de los cadáveres en la casa devorada por los gusanos. Sus manos temblaban al tocar la cadena divina en su frente, como si acariciara los grilletes rotos que anunciaban la llegada inminente. Recordó el susurro de la diosa, esa misericordia que emanaba de sus propios huesos. Cuando no haya otra opción, puedes abrir esta puerta. Pero una vez abierta, no habrá vuelta atrás. En ese momento, pensó que nunca lo necesitaría. Aunque la tierra estuviera cubierta de cadáveres y corriera ríos de sangre, no daría ese paso. Pero ahora veía a los cadáveres de la familia devorada por gusanos aullar en el fuego, veía todo lo que había construido con tanto esfuerzo desmoronarse en las llamas. Quizás eso es lo que quiso decir cuando dijo no había otra opción. Solo puedo usarlo. Inclinó lentamente la cabeza, presionando su frente contra la corriente divina, como si estuviera rezando, pero en realidad, cayendo. Ya no era una súplica a un dios, sino la apertura de un portal al abismo. Entonces se cantó suavemente el hechizo prohibido, el paso de los latidos del corazón, el regreso de la sangre al nido. Diosa, perdóname por profanar tu vientre. En un instante, sentí como si me hubieran succionado el aire. Los sonidos circundantes, las olas de calor e incluso el rugido de las llamas se solidificaron en ese momento, dejando solo el sonido de un corazón latiendo cada vez más profundo bajo tierra. Acercándose y haciéndose más fuerte, como si una entidad gigantesca se retorciera, se liberara y despertara. Retirada, gritó un caballero al ver la orden de Lois. El escuadrón de lanzallamas se retiró rápidamente, sin dudarlo, las llamas se extinguieron y las gotas de hierro levantaron la tierra quemada. Incluso como veteranos de guerra, sintieron la presión y el miedo que emanaban de las profundidades de la tierra. Esto no era algo que pudieran manejar. Y en ese instante, el suelo de repente se quebró con un crack, seguido de un nauseabundo ritual de nacimiento.
De las venas de la tierra emergió toda una superficie de material resinoso, de color blanco grisáceo, parecido a un nido. Su textura húmeda y escamosa era alarmantemente visible. La superficie del cuerpo del nido estaba cubierta de estructuras vivas, cavidades translúcidas que se contraían lentamente, como lóbulos pulmonares respirando o una colmena gigante. Y los 4 pilares en el suelo, semejantes a nidos, se retorcían y se arrastraban lentamente como ramas retorcidas. Por donde pasaban, la tierra se agrietaba y las losas se convertían en barro. Que el nido de la madre, como una deidad viviente, había descendido personalmente. A la entrada del nido, los huevos de los insectos se hincharon y deformaron rápidamente, para luego explotar como masas pútridas, esparciendo un fluido corporal turbio con un sonido burbujeante. Lo que salió de ellos ya no eran cadáveres comunes de animales domésticos devorados por gusanos, sino individuos evolucionados en el apogeo de su forma. Lleva una armadura de hueso, con extremidades en forma de cuchillas, boquillas divididas hasta detrás de las orejas, con fragmentos de armadura y ropa humana aún adheridos a ellas. Emitieron gritos distorsionados y ensordecedores, corrieron hacia la línea de fuego y persiguieron salvajemente a los caballeros. Afortunadamente, los caballeros ya se habían retirado cierta distancia. De lo contrario, ni siquiera los lanzallamas habrían sido rival para estas familias de élite plagadas de alimañas. El sacerdote echó la cabeza hacia atrás y rió sin control, su risa desgarraba el aire como un taladro de clavos en medio de las llamas y los gritos, perturbando la mente. Ja 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 ja. Mortales tontos. Subió al nido resinoso que aún se retorcía, con la ropa ondeando violentamente en el viento caliente, como banderas ondeando al viento. Parecía envuelto en llamas, de pie en la cima del infierno, cantando himnos. ¿Sabías que este es el verdadero poder de los juramentados de nieve? Esta es la gracia divina de la diosa. ¿Crees que unas simples llamas pueden aniquilarla? Gritó, levantando ambas manos, con los ojos rojos, la garganta casi ronca, pero gritó con más furia aún, con más manía. Morirán todos aquí. En este sagrado y emocionante sacrificio de sangre, morirán donde pertenecen. Que este era su festín. Que era el regalo de la diosa para él. Mientras se reía incontrolablemente en un punto alto distante, Louis simplemente levantó su mano levemente, con su palma apuntando diagonalmente hacia adelante. Fuego. Cuando su voz se desvaneció, el caballero apretó el gatillo del lanzador. Se escuchó un rugido. Un grito estridente, como el rugido de un dios del trueno, atravesó el cielo, reventando los tímpanos. El pesado trípode se inclinó repentinamente hacia atrás, y lo que el lanzador de bombas mágicas desató no fue un proyectil, sino un torrente de furia que se derramó hacia abajo. Dejó tras de sí un largo rastro de llamas incandescentes, tan calientes que parecían atravesar el cielo nocturno. En las pupilas de Aarón, esa bola de fuego de color naranja rojizo, 1000 veces más brillante que cualquier llama, parecía atravesar el espacio, cayendo del cielo. El éxtasis residual en su corazón se congeló instantáneamente. Solo tuvo tiempo de oír un agudo chillido, como si una cuchilla le hubiera perforado los tímpanos. El siguiente instante. El cielo explotó con un estallido. Una pesada bomba mágica de color naranja rojizo dejó un rastro de fuego de varios metros de largo y rugió mientras caía desde el cielo nocturno. No se trataba de una bola de fuego cualquiera, sino de un meteorito portador del apocalipsis, que impactó directamente en el núcleo de la casa devorada por el gusano y aterrizó en la unión del altar y el nido de la madre. Auge. En el instante en que se produjo el núcleo de la explosión, el suelo pareció abrirse. Toda la ladera de la montaña se derrumbó violentamente, y un área dentro de un radio de 50 metros fue directamente envuelta por el núcleo abrasador del fuego. La roca de la superficie se derritió instantáneamente bajo la alta temperatura, transformándose en magma carmesí que ondulaba como sangre. La zona donde se encontraba el nido madre fue la más afectada. Varios tentáculos del grosor de edificios fueron rotos directamente por la onda expansiva, desgarrándose sus articulaciones y desprendiéndose su piel. Cientos de madrigueras de desechos domésticos, corroídos por gusanos, carbonizados antes de poder siquiera gemir, y luego vaporizados sin dejar ningún residuo. La presión de la explosión estalló en un radio de 80 metros. La onda de choque transportó corrientes de aire distorsionadas y de alta temperatura como una gigantesca pared de llamas que avanzaba, arrojando el segundo círculo de la familia devorada por gusanos a la ladera, junto con tierra, rocas rotas y fragmentos de cuerpos, en el aire. Aquellas tropas reforzadas de la casa devorada por el gusano, que por sí solas podrían haber enfrentado a un solo caballero, ahora se desmoronaban y ardían como hojas que caían, sin siquiera tener tiempo de gritar. La zona central del nido de la madre se parecía aún más a un purgatorio renacido. Su enorme saco cardíaco se hinchó hasta su máximo con la ola de calor, el fluido del insecto hirvió, su caparazón exterior se agrietó y unos segundos después, explotó con un estruendo. Las bolsas de incubación y los tejidos parásitos en su interior quedaron completamente pulverizados y el plasma que giraba alrededor de los insectos salió disparado junto con humo negro. Antes de que las llamas se disiparan por completo, toda el área alrededor del altar se había convertido en una zona muerta y carbonizada. El suelo cedió, formándose un cráter carbonizado de más de 3 metros de profundidad y decenas de metros de diámetro, con roca fundida burbujeando desde el fondo, mezclada con desechos domésticos carbonizados corroídos por gusanos. El aire estaba distorsionado, el olor a carne quemada mezclada con pólvora quemaba la garganta y el dolor insoportable todavía podía sentirse a 100 metros de distancia. Un cadáver de animal doméstico, comido por los gusanos, luchaba por arrastrarse hasta el borde del precipicio. Todo su cuerpo estaba carbonizado, con los huesos expuestos. Su brazo izquierdo derretido en un bloque deformado de carbón, y su pierna derecha, rota en varios lugares, todavía se arrastraba con fuerza.
Apenas había levantado la parte superior de su cuerpo cuando una persistente llama de escama de fuego surgió del suelo, envolviéndola instantáneamente en un viento ardiente. Con un crujido, sus extremidades explotaron, convirtiéndose en una pila de polvo carbonizado. Así, el núcleo de la casa devorada por el gusano fue destruido instantáneamente, y la capacidad regenerativa del nido madre fue completamente aniquilada por las llamas furiosas. Y en el instante en que cayó la bomba mágica, el sacerdote Aarón estaba al borde del núcleo de la explosión, todo su ser aparentemente aplastado por un martillo de 1000 libras. La ola de calor golpeó su rostro, desgarrando su piel, quemándole los ojos, incluso podía oír claramente el sonido de sus propios vasos sanguíneos al estallar. Abrió mucho la boca queriendo gritar, pero solo escupió un bocado de sangre negra y hirviendo. Su cuerpo se secó rápidamente, se carbonizó y se agrietó en las intensas llamas. Como un paño húmedo arrojado a un horno, explotó en innumerables fragmentos carbonizados bajo la alta temperatura. Su última conciencia fue que todo ante sus ojos estaba en llamas, desmoronándose, desintegrándose. Junto con su fe, su orgullo y su vida, todo se convirtió en cenizas a la luz de la hoguera. Las brasas grises flotaban hacia abajo y las intensas llamas disminuyeron gradualmente. Pero el calor residual persistía, el campo de batalla no era más que una desolación abrasadora, silenciosa como la nada absoluta. La boca de Eduardo estaba abierta de par en par, y por un momento se olvidó de cerrarla. Contempló el purgatorio devastado, donde el suelo había sido arrasado en la distancia, con incendios residuales elevándose como una nube de hongo después de una erupción volcánica, y olas hirvientes como un mar. Como si incluso el aire hubiera sido distorsionado por la explosión. ¿Esto, qué es esto? Se giró para mirar a Lois, con la voz baja y ronca, llena de incredulidad. Sin embargo, el joven señor a su lado parecía haber previsto todo esto, su expresión tan tranquila como el agua del lago, respondiendo solo débilmente, «Bomba mágica». «¿Bomba mágica?», repitió Eduardo inconscientemente, con la mente como congelada. «¿Seguro que hablas de una bomba mágica?». «No de alguna». «¿Reliquia maldita prohibida? ¿Un artefacto perdido? ¿Una gracia papal?». Inicialmente, se había preparado para retirarse. Al ver al nido madre despertar, ese extraño cuerpo con forma de nido y esos miembros altamente poderosos de la familia devorada por gusanos dejaron de ser algo que las armas ordinarias pudieran contrarrestar. Después de todo, la bomba mágica más poderosa que jamás había visto solo tenía una quinta parte del poder de la que estaba frente a él. Aún no se había recuperado de aquel estruendoso shock cuando de repente otro pensamiento le vino a la mente. Espera un momento. ¿Cómo logró impactar tan lejos y con tanta precisión? Miró bruscamente hacia el lanzador, que todavía temblaba por el calor residual. El trípode estaba estable, la llama en la cola acababa de apagarse y un humo blanco salía en chorros del cañón. Podría siquiera controlar la distancia y el lanzamiento con precisión. Sin desviarse, aterrizó precisamente en el saco cardíaco central del nido madre. Eduardo tragó saliva con dificultad, incapaz ya de mantener su compostura habitual. Su rostro ahora se transformó en una expresión de asombro y duda sin precedentes. Nuestras bombas mágicas habituales se lanzan a mano. Este tipo de lanzamiento dependía únicamente de la suerte y del combate cuerpo a cuerpo, vida contra vida. Podía funcionar, pero solía fallar. ¿Pero esto? Esto no fue un combate, fue una cirugía. Un disparo, una muerte, todo el núcleo del nido fue destruido en un instante. ¿Poseía el imperio semejante arma? Se atrevió a negarlo. Ni siquiera la capital imperial había desarrollado aún armas explosivas tan miniaturizadas, con tan largo alcance y control tan preciso. No es que fueran incompetentes, sino que simplemente no habían pensado en un arma de ese tipo. Eduardo miró la figura que aún estaba de pie en el terreno elevado. Bajo el reflejo de las llamas de la batalla, el perfil de Luis Calvino brillaba con una luz fría, como el brillo agudo de una espada templada en el fuego. Ese tipo, lo está haciendo otra vez. Eduardo se giró para mirar a Lois, aunque su comprensión se había actualizado varias veces, cada vez seguía estando muy sorprendido por su hermano menor. Lois, ¿cuántas cartas más escondes?, susurró para sí mismo, sin poder dejar de admirarlo. Recordó que la última vez que se enfrentaron al nido madre, todavía utilizaban los métodos más primitivos, atrayendo a los enemigos, usando ataques de fuego y participando en arduas batallas. Incluso cuando tuvieron éxito, aún perdieron muchos caballeros. ¿Pero cuánto tiempo había pasado? Poco más de un mes. Entonces, este tipo había inventado algo como bombas mágicas pesadas, despliegue de fuego táctico, bloqueo térmico. Y quedó claro que no fue algo improvisado, sino más bien calculado meticulosamente en cuanto a ángulo, punto de aterrizaje e incluso bloqueo de las rutas de escape de la familia devorada por gusanos. Ya le había otorgado una calificación muy alta, pero ahora necesitaba agregar algunas líneas más a ese formulario de evaluación. Despiadado con sus enemigos, meticuloso con su propia gente y entendido en el momento adecuado para el uso estratégico de las armas. Este no era un joven señor. Era prácticamente una máquina de guerra, ¿no? Ese monstruoso talento, no, su hermano menor, que es monstruoso, su futuro ya no se limita al norte. Eduardo giró la cabeza, observando la escena de la casa devorada por los gusanos ardiendo en el mar de fuego, y un pensamiento acudió a su mente. Dentro de unos años, todo el imperio recordará este nombre, Luis Calvino. No solo Eduardo, sino incluso los caballeros de la marea roja quedaron sin palabras, en shock. Muchos de ellos habían presenciado de primera mano las pruebas de la bomba mágica y conocían el poder de esas llamas. Sin embargo, cuando esta bomba mágica, tan pesada como un meteorito, atravesó el cielo nocturno en combate real, descendiendo con una fuerza devastadora, el impacto que causó superó con creces su imaginación. No se trataba de un arma sencilla.
Fue un poder milagroso, la ardiente voluntad de su gran señor, Luis. En ese momento, mientras los caballeros observaban cómo el nido de la madre se desmoronaba en el mar de fuego y la familia devorada por el gusano perecía en masa, solo un pensamiento permanecía en sus corazones. Él es imparable. La luz del gran señor ya había brillado sobre esta tierra oscura y fría, y su voluntad estaba disipando gradualmente toda desesperación y decadencia del norte. Ellos eran los que estaban detrás de esa luz. Habían seguido a la persona correcta. En ese momento, Lois habló con firmeza, sin rastro de excitación ni arrogancia. Prioricen el tratamiento de los cadáveres de los ocupantes de la casa corroídos por gusanos que puedan revivir. Si encuentran zonas donde los insectos no se hayan quemado por completo, utilicen lanzallamas para eliminarlos. Hizo una pausa, su mirada recorrió a los heridos en la ladera, con un dejo de ternura en sus ojos, recuento de bajas, tratamiento inmediato para los heridos. Para garantizar que todos regresen a casa con vida. Capítulo 205. Asuntos de posguerra. A medida que las llamas se apagaban, el campo de batalla se transformó en un purgatorio abrasador e incandescente, con el aire cargado con el olor a quemado y el crujido de los escombros rodantes. Las brasas persistentes aún lamían las ramas secas y los caparazones del suelo, y algunos cadáveres de la familia devorada por gusanos todavía parecían retorcerse, sus extremidades temblaban ligeramente, como si pudieran saltar repentinamente al siguiente segundo. La mirada de Lois recorrió la tierra quemada con expresión firme. Avanzad por las secciones, eliminad a los enemigos restantes, dijo con tono firme, con una innegable frialdad. Cuidado con los que fingen morir. Primero usa los lanzallamas, quémalos completamente. Sí. Los caballeros no dudaron y rápidamente formaron filas. Los lanzallamas detrás de ellos silbaban, escupiendo llamas calientes, sus lenguas de fuego como dragones, como si estuvieran purificando la tierra de la plaga. La élite de la familia carcomida por los gusanos, que sobrevivió milagrosamente, apenas levantó la cabeza antes de ser inmovilizada por las líneas de fuego. Los sonidos del fuego crepitante y los rugidos se mezclaban mientras la línea del frente avanzaba con una eficiencia fría y casi despiadada. Fue una purificación silenciosa. Lambert, con el rostro cubierto de hollín, corrió hacia allí con una leve sonrisa, mi señor. Solo algunas heridas leves, ninguna víctima mortal. En el momento en que dijo esas palabras, Eduardo casi pensó que había escuchado mal. ¿No hay víctimas mortales? De repente miró a la persona de espaldas recta que estaba parada frente a él. Las llamas bailaron sobre la armadura de hombro de Lois, cuya expresión era tan serena como si simplemente se tratara de un ejercicio. Muy bien, Lois simplemente asintió levemente, su voz monótona pero con una sensación de seguridad. No fue en vano. Eduardo sintió que le faltaba el aire. Imágenes del nido madre en ascenso pasaron por su mente, el aterrador pericarpio, las columnas del nido retorciéndose y royendo la tierra, y la familia devorada por gusanos capaz de aplastar a medio ejército. Que estos caballeros se habían enfrentado directamente a la principal potencia de fuego del nido de la madre en un lugar como este. Al lanzar un ataque en un lugar así, basándose en los patrones generales de víctimas, se estima que el medio por ciento de las víctimas serían consideradas afortunadas. Sin embargo, estos caballeros no solo cargaron contra la muralla, sino que además salieron completamente ilesos. ¿Serán las tácticas? ¿El entrenamiento? ¿Las armas? ¿La bomba mágica? ¿O la presencia del mismísimo joven Lord? Eduardo se acercó lentamente. Su mirada recorrió la formación de caballeros que eliminaban a los enemigos restantes en la tierra quemada. Sus movimientos eran precisos, sus pasos uniformes, los lanzallamas rugían mientras incineraban cada vivienda restante ocupada por las alimañas, cada maniobra táctica precisa y que casi no requería explicación. Como era de esperar de sus soldados, dijo con una sonrisa, sin poder ocultar su admiración, desde su velocidad de reacción hasta su perfecta coordinación, no hay prácticamente nada que criticar. Sin mencionar ese dispositivo para disparar bombas mágicas, apuesto a que nadie en toda la Legión Imperial tiene uno. ¿Lo diseñaste tú mismo? Sí, el principio no es complicado. Hice algunos ajustes menores para aumentar el alcance y la precisión, dijo Lois con naturalidad, como si estuviera hablando de cómo modificar un carruaje viejo. Al ver que Lois no quería hablar mucho del tema, Eduardo reprimió una sonrisa. Sin embargo, este nido madre es realmente diferente. Este es mucho más fuerte que el que encontramos la última vez en la cordillera de los cedros helados. Lois no respondió de inmediato. Se agachó y recogió del suelo un pequeño trozo de zarcillo parásito quemado, acariciándolo suavemente con las yemas de los dedos, como si estuviera examinando alguna estructura. Pueden entrar en cólera con la sangre hirviendo y además poseen de batalla, dijo Lois con calma. Asintió Eduardo. Los parásitos anteriores, como mucho, se usaban como receptáculos, no tenían de batalla. Pero esta vez, como viste, incluso pueden desatar habilidades de batalla, casi indistinguibles de las de los guerreros vivos. Y su coordinación es más fuerte, hasta el punto de poseer una cierta voluntad táctica, no como simples tropas de choque, sino más bien como soldados decididos, dijo Lois con calma. Como si estuviera analizando un espécimen común. Los dos permanecieron en silencio por un momento. Sobre la tierra quemada aún persistía un calor residual, y a lo lejos, la unidad lanzallamas inspeccionaba meticulosamente cada proyectil restante. Como si ni siquiera el fuego pudiera disipar por completo las dudas en sus corazones. Hay una cosa más, dijo Lois de repente, con los ojos entrecerrados. ¿Notaste que el nido de la madre se movía? El ojo de Eduardo se movió levemente. En ese momento lo sospeché, pensé que era una ilusión, pero después, cuando la columna del nido por el que trepaba se desplomó en aquella ladera rocosa, confirmé que efectivamente se movía.
A diferencia del anterior, que solo podía quedarse quieto, este parecía intentar imitar el andar de algún artrópodo, murmuró Lois, señalando con los dedos las columnas del nido que parecían extremidades. Esto no es un hábitat. Es una incubadora móvil. Eduardo miró fijamente la pared de carne carbonizada y desmoronada en la distancia, mientras una sensación de inquietud se extendía silenciosamente en su corazón. En otras palabras, la próxima vez que nos enfrentemos a algo, puede que no sea un cuerpo materno oculto bajo tierra, sino más bien, bajó la voz, un nido materno andante. Lois asintió, su expresión carecía de cualquier otra emoción. Esto ha dejado de ser un caldo de cultivo defensivo y se ha convertido en una plataforma de guerra biológica ofensiva. Un parasitismo más fuerte, una conciencia de combate más completa e incluso capacidades de autopropulsión. Eso es evolución direccional. Eduardo entrecerró los ojos. Si realmente empiezan a moverse, la situación se pondrá muy grave. Luego suspiró, no puedes manejar este tipo de cosas solo. Necesitas que el Duque Edmond se prepare con antelación. Lo sé, dijo Lois con firmeza, pero sin dudarlo. Se dio la vuelta y regresó al campamento, cogió una pluma y, en la mesa de guerra, escribió una carta confidencial, tranquila pero con palabras fuertes, sellándola con cera marea roja sobre el papel. Luego le dio instrucciones a un jinete. Ve a buscar algunos trozos del cuerpo del cachorro, tejido vivo y sacos de veneno residuales. Procésalos y séllalos en recipientes de vidrio. Menos de 15 minutos después, un caballero de la ciudad de la Alabarda helada irrumpió en la tienda. Lleva esto a Ciudad Alabarda de hielo y entrégaselo al Duque Edmond. Tú mismo los acompañarás, dijo Lois, entregando la carta confidencial y la caja sellada con una mirada severa. El caballero se arrodilló, como órdenes. Ciudad de la Alabarda de hielo, mansión del gobernador. El gobernador del territorio del norte, el Duque Edmond, estaba sentado junto a la cama, limpiando suavemente el sudor fino de la frente de su esposa. La duquesa Helena, pálida pero de mirada bondadosa, apoyaba la mano sobre su vientre aún ligeramente prominente, con una leve sonrisa en los labios. Se movió, susurró. Se movió solo un poquito. Los ojos del Duque Edmond temblaron levemente, luego sonrió y extendió la mano para cubrirla suavemente. Esa sonrisa era rara, la ternura de un padre. Desde que nació Emilia hace 20 años, no ha tenido otro hijo. Y ya tenía más de 50 años, sin heredero desde que su hijo mayor murió en batalla. Como caballero de la Pico, tener otro hijo fue simplemente un regalo del cielo. Ahora que Helena estaba embarazada, él prácticamente daba vueltas en la cama todas las noches, con miedo de perturbar esa esperanza que florecía tardíamente. En ese momento no tenía intención de causar un gran alboroto para evitar que sucediera algo inesperado. En ese momento, un sirviente entró en silencio, hizo una reverencia e informó, mi señor, un caballero del vizconde Calvino solicita audiencia, afirmando traer cartas importantes y muestras de batalla. Edmond arqueó una ceja levemente. Lois. Llévalo a la sala de conferencias. Voy enseguida. Antes de darse la vuelta, miró a su esposa, que sonreía discretamente en la cama. Helena se tumbó en la cama sonriendo. Anda, ese niño debe tener algo urgente. Dentro de la sala de conferencias, la luz de la chimenea parpadeaba y las lámparas de pared de bronce iluminaban los viejos mapas de guerra del territorio del norte exhibidos en la pared. El Duque Edmond abrió la puerta y su mirada se posó en el caballero vestido de gris que se encontraba en la habitación. El hombre estaba cubierto de nieve y viento, rígido por el frío, pero se mantenía erguido como un palo, presentando en silencio dos objetos, una carta y una caja pesada con cerradura de hierro. Gracias por su esfuerzo, dijo el duque casualmente, caminando directamente al asiento principal y abriendo la carta. Su mirada recorrió el papel y su rostro, antes austero, se oscureció sutilmente en diversos tonos. Se sospecha que se trata de un nido madre, ahora destruido, y ha sido redescubierto en el noroeste del condado de Snow Peak. Este nido madre muestra importantes signos de evolución. En primer lugar, el propio nido madre puede moverse activamente y exhibe ciertas capacidades reactivas de combate cuerpo a cuerpo. En segundo lugar, los cadáveres de la familia devorada por gusanos poseen y de batalla residual y pueden usar activamente habilidades marciales. Su fuerza de combate supera con creces los récords anteriores. Levantó suavemente la mano, haciendo un gesto para que se abriera la caja. Sí. El caballero abrió la cerradura y la tapa de la caja se abrió con un clic. Inmediatamente, una sensación escalofriante, una mezcla de olor a quemado y descomposición pútrida, emanó del aire. Incluso con la película de sellado, era difícil disimular la inquietante sensación de opresión biológica. Dentro de la caja había varios objetos horribles. Un fragmento restante de una columna de nido, parecido a un tentáculo de otro mundo, con signos de tejido aún retorciéndose. Un saco neural de color gris blanquecino, no completamente carbonizado, cuya superficie aparentemente aún conserva pequeños nervios. Un núcleo de insecto transparente del tamaño de un frijol, como si alguna voluntad residual oscilara ligeramente. Y varias gotas de líquido viscoso del nido, contenidas en un frasco de reactivo, emitían un tenue brillo, como si estuvieran respirando. Por un momento, incluso la luz de la chimenea de la sala de conferencias pareció atenuarse. Todo parecía indicar que Lois no estaba exagerando ni dramatizando. Esta era una pesadilla que ya había sucedido y no estaba lejos de ellos. El caballero susurró, el vizconde dijo que si no lo hubiera visto con sus propios ojos, no habría creído que esta cosa había evolucionado. El duque Edmond permaneció en silencio durante un largo rato, mientras sus dedos recorrían lentamente el cristal que rodeaba la columna del nido y sus cejas estaban profundamente fruncidas. Por supuesto, ya había visto nidos madre. Le parecían algo muy aterrador, no por su inherente poder de combate, sino por su naturaleza altamente contagiosa.
El descubrimiento de dos significó que probablemente había docenas más escondidos en el territorio del norte. Además, el nido madre estaba evolucionando, y de forma intencionada, hacia una forma de combate más activa y de orden superior. Exhaló lentamente, pensando para sí mismo, esta no es una mutación aislada, es como la continuación de un testamento. Y su propia misión de investigación aún necesitaba aclarar la conexión entre el nido madre y el enjambre, mientras que Lois, ese chico, ya había eliminado por sí solo un nido madre más fuerte e incluso había cortado esa cosa como prueba. No fue solo coraje. Su capacidad para manejar situaciones, su destreza en el combate y su control sobre el ritmo del combate reafirmaron su convicción de que había tomado la decisión correcta al casar a su hija con este joven. Edmond permaneció en silencio durante un largo rato junto a la ventana de la sala de conferencias, contemplando las murallas de la ciudad bañadas por la noche. Se giró lentamente, su mirada se posó en el cansado pero resistente joven caballero y asintió. «O lo hiciste muy bien», dijo con un tono ligero, pero innegablemente autoritario. «Dile a Lois que su juicio fue acertado y oportuno, y que lo hizo muy bien». El caballero se arrodilló inmediatamente, como ordene, mi señor. Has trabajado duro. Ve a descansar, no hay necesidad de preocuparse por lo que pasará después. El caballero se levantó, hizo el saludo militar y abandonó la sala de conferencias. La pesada puerta de madera se cerró lentamente detrás de él, volviendo al silencio. Edmond se quedó inmóvil unos segundos, como si ordenara sus pensamientos tumultuosos. Luego se giró y caminó hacia la mesa, tocando la campana. Poco después, llegaron varios asistentes personales y caballeros escribanos. Ya había retomado su puesto como gobernador del territorio del norte, inflexible como siempre, sin la menor vacilación en su mirada. «Dígale a mis 3 comandantes directos de caballería que se reúnan en la sala de guerra en 15 minutos», dijo con voz grave. «Sí». A continuación, redacte un documento público para todos los señores actuales del territorio del norte, informándoles de la probable existencia de múltiples entidades del nido madre, algunas de las cuales ya poseen características evolutivas. Hizo una pausa, con la mirada profunda. Cada señor puede enviar caballeros según su situación para realizar investigaciones independientes, y si hubiera alguna información nueva, deben informarme directamente a mí para evitar retrasos en el informe. Organiza un registro de las muestras de restos humanos que recibimos esta vez y envíalo al Departamento de Inteligencia de la Capital Imperial y a la Academia de Ciencias de la Capital Imperial, firmado por mí. Parecía haber previsto hacía tiempo que estas directrices causarían mucho revuelo, pero su tono se mantuvo tan tranquilo como siempre. Este tipo de enemigo aparece y desaparece sin dejar rastro, y es extremadamente peligroso. Solo podemos ir un paso por delante. El duque Edmond miró por la ventana, mientras soplaba el viento frío. El territorio del norte del imperio se había sumido una vez más en la guerra. Capítulo 206. El ritual de la nieve. Cañón de hielo de invierno. Este profundo valle con acantilados escarpados, situado en el extremo norte de la región de Snow Country, no recibe luz solar durante todo el año y el viento cortante es como un cuchillo. La capa de hielo es tan gruesa que parece haber congelado toda la región, convirtiéndola en un cementerio silencioso. Y en la parte más profunda del cañón se encuentra la morada de este remanente del ejército herético, el campamento abisal. Lo que se llama campamento no es, en realidad, más que una serie de estrechas cuevas excavadas en el hielo y la roca, con unas condiciones de vida extremadamente primitivas, frío, suelos resbaladizos y sin fuego durante todo el año. Detrás de unas gruesas cortinas se encuentra una manta de fieltro hecha jirones y una olla de hierro llena de agua cubierta de nieve. Aquí no hay calor ni es necesario. Viven para la venganza. Y ahora, en el centro del campamento abisal, un inmenso altar se eleva en medio de la niebla nevada. Como un pilar óseo que emerge de un glaciar, está cubierto de hielo negro y patrones de nieve eólica, con antiguas líneas inscritas que llenan la depresión central, retorcidas, entrelazadas y se extienden como venas. Sobre el altar, varias figuras humanas cuelgan boca abajo. Están vestidos con uniformes militares imperiales andrajosos, con las insignias del pecho arrancadas, la boca amordazada con trapos y los ojos abiertos llenos de terror y dolor. La sangre gotea de las yemas de los dedos, acumulándose lentamente a lo largo de las ranuras del altar. Estas líneas no son meros adornos, sino el camino del texto sacrificial. La sangre fluye a lo largo de las líneas totémicas grabadas, filtrándose hacia el suelo, como si una cierta voluntad despierta susurrara. Y debajo del hielo, estas inscripciones emiten débilmente una misteriosa luz azul, como si respiraran desde otro mundo. A su alrededor, los guerreros, golpeados por la nieve, se arrodillan en filas ordenadas. Llevan túnicas blancas como el hielo, cubiertas por armaduras destrozadas, y sus máscaras son tan austeras como esculturas. Sin embargo, en cada par de ojos arde una llama abrasadora, fanatismo y obsesión. Una figura sombría avanza lentamente, es el sacerdote abisal. Lleva una capa cosida con plumas negras de buitre de las nieves que tiemblan levemente con el viento, y sostiene un cetro azul hielo. Incrustado en la punta del cetro hay un antiguo cristal de hielo agrietado, dentro del cual parece retorcerse una luz pulsante. Abre lentamente la boca y un cántico en el antiguo lenguaje de la nieve fluye de sus labios, como un antiguo río de hielo que despierta. Nosotros, tu pueblo, hemos sido exiliados, abandonados, nuestra nación reducida a ruinas. Las pezuñas de hierro imperiales han tomado la tumba de nuestro Dios y han apagado las lámparas de nuestro templo de la nieve. La sangre de este día pagará esta deuda. El hielo y la sangre reabrirán el camino de regreso a casa para nuestro clan. El canto se fue haciendo cada vez más agudo y el viento y la nieve parecían igualar su intensidad. Una niebla helada empezó a levantarse.
Al principio solo salían unas cuantas volutas de vapor blanco de las grietas del altar. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, se extendió por toda el área como una ola gigante. La niebla extremadamente fría se agitó y rodó como si fuera a tragarse todo el cañón de hielo invernal. El aire se volvió denso y pesado, como si incluso la respiración se hubiera congelado. Desde las profundidades de la tierra llegó un zumbido bajo de tum. Tum. No era viento ni un terremoto, sino un sonido más siniestro, como carne raspando contra una roca mientras una criatura se arrastraba. Se está moviendo, murmuró suavemente un miembro juramentado de nieve. La mirada en sus ojos debajo de la máscara se volvió más ferviente. En ese momento, los cuerpos de los nobles y caballeros imperiales, tumbados boca abajo, comenzaron a retorcerse violentamente. Sus miembros, ya débiles y atrofiados, se tensaron de repente y la sangre brotó a borbotones desde las venas rotas, fluyendo hacia arriba contra la gravedad, filtrándose hacia el núcleo del altar como si fuera tirada por una mano invisible. ¡Ah! Los cautivos amordazados emitían gemidos ahogados, la sangre negra goteaba de sus 7 orificios y sus pupilas estaban desenfocadas. Sus cuerpos comenzaron a desmoronarse, su carne como sacos de agua vacíos, secos y agrietados, hasta que solo quedó una capa de piel gris parduzca y esqueletos vacíos, balanceándose lentamente en el viento frío. Como ofrendas secadas al viento. Justo en el centro del altar, el ojo rojo sangre se iluminó de repente con un estallido de crack, 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 crack. Llamas azules fantasmales brotaron de la parte superior del tótem, ardían en silencio pero emitían un sonido bajo y áspero, como huesos aplastados. Sobre la superficie del hielo, las inscripciones de los antiguos dioses del abismo helado se iluminaron una tras otra, irradiando como una compleja red neuronal, conectando todo el campamento de los causados por la nieve. Él respondió. Él respondió. En un instante, el silencio se rompió. Los guerreros jurados de la nieve estallaron en vítores frenéticos, sus ojos debajo de sus máscaras parecían devorar las llamas. Se arrodillaron pesadamente, golpeando el suelo con las palmas de las manos y gritaron al unísono. El antiguo dios del abismo helado responde. La tierra de la nieve despertará. Sangre por sangre. La tierra de la nieve es eterna. De pie ante el altar, el sacerdote abisal levantó de repente su cetro, su túnica emplumada ondeando con el viento frío, su voz ronca, pero apasionada. Escuchen. El antiguo dios del abismo helado ha abierto los ojos. La sangre despierta la furia de las llanuras heladas, y las llamas de la venganza surgirán del frío extremo. El día del imperio ha llegado a su ocaso, y la tierra de la nieve regresará a las estrellas. Como si respondiera a su grito, la roca de hielo debajo del altar comenzó a agrietarse, y de las fisuras sin fondo, algo enorme se despertó lentamente, retorciéndose y emitiendo un sonido de tambor profundo y pesado. Aquello no era viento ni fuego, sino el aliento de un dios. Algunos fieles presionaron sus frentes contra el hielo, entrelazándose lágrimas y risas incontrolables, repitiendo sin cesar. El antiguo dios del abismo helado ha despertado. El antiguo dios del abismo helado ha despertado. El antiguo dios del abismo helado ha despertado. El fuego de la herejía ya se había encendido y el silencio de las llanuras heladas estaba siendo desgarrado. Antes de que las fervientes oraciones se desvanecieran, una figura emergió lentamente de las sombras al otro lado del altar. Él permaneció en silencio, su capa cubría como la noche, y el hielo y la nieve se derretían silenciosamente a menos de 1 metro de él, sin atreverse a acercarse. Se trataba de una persona misteriosa vestida con una capa negra y con una máscara que le cubría la mitad del cuerpo. La máscara tenía forma de media lágrima, pero no podía ocultar un rastro de burla en sus ojos. Miró al grupo de jurados de nieve temblando de emoción por el sacrificio, curvó los labios lentamente y bromeó suavemente. No es fácil actuar con tanta dedicación. Su voz era suave y fría, como una uña arañando el hielo, ligera y etérea, pero provocaba un escalofrío en la columna. Ella era la bruja de la desesperación. Inclinó ligeramente la cabeza y miró a los diversos nobles imperiales que colgaban boca abajo. Se retorcían, luchaban, sangraban por sus 7 orificios y finalmente se secaban y agrietaban, luciendo extremadamente realistas. Pero a sus ojos, no eran más que marionetas insignificantes e ilusorias. Sus verdaderos cuerpos fueron arrojados bajo el altar para nutrir el nido de la madre hace mucho tiempo. A estos sustitutos ni siquiera les quedan muchos huesos. Pero estos pobres desgraciados, cuyos cerebros están congelados, solo cuando los nobles sangren creerán que los dioses han despertado. Negó con la cabeza, sus ojos llenos de diversión e indiferencia, como un adulto mirando a un grupo de niños bailando alrededor de una marioneta. Para él, todo este sacrificio fue simplemente un experimento multifacético. Por una parte, efectivamente alimentó el nido de la madre debajo del altar. Una especie parásita que había modificado y cultivado específicamente para ambientes fríos. Por otra parte, este milagro también fue suficiente para desencadenar una nueva ola de fanatismo religioso entre los jurados de nieve, haciéndolos más propensos a cambiar su carne y su fe por la llamada gracia divina. Sin embargo, la bruja de la desesperación no estaba de buen humor en ese momento. La última señal residual transmitida desde el núcleo cerebral de un nido madre perdido, no hace mucho, era débil, caótica y fragmentada. No fue necesaria ninguna explicación. El segundo nido madre había sido destruido. Las puntas de sus dedos temblaban levemente, como si rozaran una red que él mismo había tejido a lo largo de los años. Y esa red iba siendo cortada, rebanada a rebanada, por una cuchilla invisible. La primera vez podría decirse que fue una coincidencia, pero esta vez, murmuró suavemente, con un extraño matiz de alarma en su voz. ¿Es posible que el imperio, alguien, ya haya dominado el método de rastrear nidos madre?
Había estado conspirando en la Tierra de la Nieve durante muchos años, decidiendo utilizar los nidos madre y los desterrados de la nieve como semillas para sembrar el caos y lograr su objetivo. Ahora bien, era muy probable que sus planes hubieran sido descubiertos prematuramente. Así que decidió activar su plan antes de lo esperado, aunque no con demasiada antelación. Aunque hubiera sido más efectivo empezar en pleno invierno, valió la pena empezar unos meses antes para evitar contratiempos. Dentro de la tienda principal, una lámpara de aceite parpadeaba, su llama se balanceaba inquieta como una mente agitada. Ciro estaba sentado en el centro de la tienda, frente a una bandera militar dañada del país de la nieve, ya carbonizada por las llamas y manchada de sangre. Sus ojos eran profundos como un pozo y su boca se movía de vez en cuando, como si estuviera susurrando a una presencia invisible. El aire de repente se volvió más denso. Un viento frío y extraño pasó silenciosamente y la solapa de la tienda se abrió sin que nadie lo notara. Él había llegado. Cuando entró bajo la luz de la lámpara, apareció una figura envuelta en una capa oscura, con cabello blanco plateado que fluía como nieve y una piel tan pálida que casi brillaba con una luz fría. Una media máscara cubría el lado izquierdo de su rostro, revelando solo un escalofriante ojo derecho plateado, mientras que la otra mitad era un rostro femenino casi perfecto y exquisitamente esculpido. Las comisuras de sus ojos se inclinaban ligeramente hacia arriba, mostrando una sonrisa perezosa pero peligrosa que parecía capaz de penetrar la médula ósea y ver a través de las almas. Todavía estoy esperando que el sueño despierte, qué patético. Se rió entre dientes, su voz penetrando lentamente la tienda. Era una voz masculina profunda y afeminada, pero tan persistente que casi parecía un susurro de mujer y que provocaba escalofríos en la columna vertebral. Ciro instintivamente sacó su cuchillo, pero luego tembló y lo dejó caer. Reconoció esa voz, reconoció esa figura. Fue el mensajero de Dios quien lo guió por el camino del sacrificio. La bruja de la desesperación se acercó a él lentamente, como un fantasma moviéndose en la noche. El antiguo dios del abismo helado está despertando antes de lo que imaginaba. Su venganza también podría comenzar pronto. Mientras hablaba, levantó delicadamente una esquina de la capa de Ciro, con las yemas de sus dedos frías e imbuidas de una vibrante emoción. Ciro se congeló. Al principio, hubo un segundo de confusión, sus ojos se abrieron, como si no hubiera escuchado completamente la frase venganza preventiva. Inmediatamente después, sus mejillas comenzaron a temblar, sus cejas se fruncieron y sus labios se separaron ligeramente. Todo su ser era como un fuego abrasador que brotaba del suelo helado, abrasador y retorcido. Venganza, antes de lo esperado, murmuró, con la voz ronca y temblorosa, como un alma destrozada que habla de nuevo. De repente, cayó de rodillas, sus rodillas golpearon con fuerza el suelo frío, sus puños golpearon la tierra, lágrimas y saliva volaron, su expresión tan salvaje como la de una bestia. Por fin. Por fin. Esos bastardos imperiales finalmente pagarán el precio. Rugió, rasgando frenéticamente su capa, apretando los dientes, golpeándose el pecho, como si quisiera arrancar todo el odio grabado en su corazón y ofrecérselo a alguien. Y ante él, la bruja de la desesperación permanecía en silencio. No dijo nada, no mostró ninguna expresión. Sus ojos plateados tenían una frialdad y una compasión indescriptibles, como si estuvieran viendo a un perro viejo, alimentado durante demasiado tiempo, a punto de ser sacrificado para obtener carne. Levantó delicadamente la mano, mientras su capa negra se arremolinaba como la noche, y pronunció una débil orden: reunid a los guerreros que han jurado por la nieve. Tu antiguo dios del abismo helado resucitará. Tan pronto como sus palabras terminaron, su figura se disipó como niebla en el viento, dejando solo a Ciro en un frenesí. Fin del video.